I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gente bella, y sobre todo en el Barren Land épico que tenemos en esta parte. Ya tenemos el primer enfrentamiento de este Barren Land, gente. Estamos con KTA versus Cole, gente, ¿ok? Bienvenidos a todos. Voy a mandar saludos rápido para irnos porque toca luchar un poquito, ¿ok, gentita bella? Un saludito para el buen Fabián, Alejandro, José, Sauceda, Bean, Crazy, Fernando, el buen Soul, que crack, bienvenido. Un saludo para Dynamite, Licaon, Diego, el buen Dynamite. Ah, bueno, ya la saludé. Y el buen Cristian, creo que ya están todos. Sí, perfecto, gente. De una vez vamos a la batalla, ¿vale? Ya tengo cargada aquí la pantalla y nos vamos a tope, gentita, ¿ven? Porque si no se te escucha, Tony, que va, gente, si se me escucha. Listo acá, ya estamos. Perfecto, gente. Yo me teletransporté acá. Estamos con la cuenta del buen Nared. Vamos a probar esta formación, ok. Si funciona bien, la vamos a mantener. O si vemos que tal vez Rimosus le hace falta más impacto, cambiaríamos por la hormiga fluorescente, que la tenemos a 2 estrellas, ok. Voy a bajar un poquito ahí para probar formaciones por ahora, ok. Pero les diría, gente, ahorita KTA versus Cole. Cole está manteniendo ahí el ritmo de la construcción de torre por ahora. Ok, voy a empezar a mandar a la torre. Déjame ver si tenemos hormigas mutadas. Listo. Ahí estamos, gente. Vamos a mandar a apoyar. Por ahora no hemos tenido que hacer agrupaciones para sacar a los jugadores. Solo si es que nos quitaran el tema de pasar de construir a destruir. Ahí están empezando a hacer agrupaciones. Pero estamos viendo, gente, que el Lobito, ya saben que este es el jugador más fuerte de KTA. Ya vamos a ver las estadísticas. Si es que tenemos la suerte de que nos impacte, vamos a chequearlo, gente, ¿ok? Dice, ¿no habrá directo abriendo huevos? Sí, Roberto, después de esta transmisión la hacemos. No sé si vaya a durar mucho tiempo el tema de la pelea. O puede que se alargue. Vamos a ver cuánto tiempo logra aguantar KTA, ¿ok? Porque de aquí posiblemente tengamos también emparejamientos con... Vamos a tener enfrentamientos con las otras alianzas. Y puede que sean en la madrugada o si no, mañana después del inicio. O puede ser bien en la mañana también, gente, ¿ok? Así que vamos a estar al tanto por ahora. Dice, ¿sabes qué requisitos piden para entrar en Cole? Que seas activo, crack. Es lo único que piden. En Cole necesita que estés full activo, crack.
5 o 6 horas, dice el buen viejo gamer. Puede ser, gente. Por ahora estamos viendo que la torre está aguantando muy bien. No sé si yo impacté. No, todavía no me han atacado. Por ahora estamos manteniéndonos muy bien. Estamos viendo la actividad por parte de KTA. Vamos a chequear cuántos jugadores hay por parte de KTA. Déjenme lo alejo un poco. Y ahí estamos viendo. Miren la cantidad de jugadores. Por ahora no están activos. Bueno, les diría que los más fuertes sí están, pero la gran mayoría, o sea, de actividad de jugadores de KTA no está tan alta, ¿no? En Call, por ejemplo, tenemos un poquito más tal vez de actividad, diría yo. O sea, después del inicio como que sí estamos más activos, porque veo más jugadores o casi iguales estamos, déjenme ver. Un poquito más creo que tenemos de Call. Sí, ahorita Call tiene un poquito más de actividad y eso le da mucha ventaja. Por ahora vamos a ver quién nos atacó. Logramos aguantar 1, 2, 3, 4, 5 ataques, gente. Con esta cuenta. Qué god, gente. Nos sacó este jugador. Este jugador nos sacó, pero nos sacó con la marcha de arqueras. Déjame ver cuántas estadísticas tenía. 1800. Vale. Sí la aguanta la cuenta de Naret. El buen Naret sí es bien fuerte, gente. Así que con esta cuentita sí vamos a farmear unas kills. Sí vamos a farmear. Vamos a reponer. Ponemos hormigas. Aceleramos. Y otra vez a reforzar la torre, gente. Es lo que queda. Por ahora es aguantar hasta que se complete la construcción. Y le damos a tope, gente. Verán, no sé desde qué hora están luchando. Bueno, obviamente después del reinicio es lo que empieza la lucha, porque el estado de protección es de 16 a 24 UTC. Pero no sé si el día de ayer lograron completar la construcción de torres para llegar y luchar. Lo vamos a ver en el tema de kills, ¿ok? Déjenme, vamos a ver las kills. Muertes de hormiguero. Ah, ok, creo que es reciente la pelea. No sé si el día de ayer lucharon. A ver, aquí dice el buen Soul. Que dice, luchamos contra ellos durante aproximadamente 1 hora antes de la protección. Ah, ok, ya han luchado 1 hora. Entiendo. Así que estoy seguro de que algunos de ellos están sufriendo por hongos. Mira las muertes. Sí, ahorita estoy chequeando. El buen Robot, sin duda, gente. De ahí le sigue el lobito de KTA, gente, detrás. De ahí Soul. Ya saben la super cuenta que tiene. Ripgus, ok, varios jugadores de Call y KTA sí están en el top. Significa que KTA es fuerte, gente. Sí está fuerte. Está fuerte el tema de los jugadorcillos, gente. Bien, vamos a ponernos por acá. Lo que voy a hacer, gente, es quitar esta alerta. ¿Cómo se quita? Y ahora, ¿cómo lo quito? Ataque sencillo, explorar. Y se trae. Dejará de recibir recordatorios de ataque sencillo. Déjame ver. ¿Será que ahí ya se soluciona? Para que no aparezca mucho la pantalla en rojo, gente. Aquí cantamos 1, 2, 3, 4 ataques. Muy bien. Uy, acá está el lobito, gente. Y esta es la unidad pro que maneja. Déjame ver si el buen Zul me dice que esta es la unidad pro que tiene el lobito. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, Tony, desde Sky. Un saludo a la hermosa gente de Sky. Ya veo, de la alianza de Sky. Dice, buenas, hoy romperé 360 huevos dorados. Qué felicidad, dale, crack. Tony, ¿me avisas cuando haces lo de las incubaciones? Voy a cazar lagartos y superman. Dale, no te preocupes. Después de la transmisión, sin duda, hacemos la transmisión de apertura de huevos, gente. Dice, estoy con los datos de... Se fue el internet, pequeño sacrificio. Ya veo, Anis. Te agradezco mucho el apoyo y bienvenido. Maya, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice, para la próxima peleen más temprano, Master. No puedo verlo ahora. No te preocupes. Es que pelear es a cualquier hora, crack. Es lo malo. Más temprano sí va a haber peleas. Es cuestión de chequearlo. ¿Ok? Verán cuántos likes tenemos. Yo quisiera, gente, 40 likes y vemos las estadísticas, ¿ok? Del buen KTA. Hasta que vayan llegando más jugadores. Por ahora podemos dejar guardada esta estadística por mientras. ¿Ok? Uy, la torre está por caer. Está por caer, gente. Estamos aguantando ya full. Voy a ayudar a construir, vamos. Con eso aguantamos. Y eso que nos están haciendo agrupaciones. Muy bien, gente. Dice, dice, al fin así para trabajar a gusto. Dale, Naret, aquí estamos con tu cuentita.
Está muy fuerte. Por lo menos si aguanta 5 o 6 ataques de agrupación de KTA, crack. Esta cuenta sí está muy fuerte. Publicó un informe en el chat de la Alianza de Lobo. Pro y... ok. Y de Polar Bear. Listo. Listo, te agradezco, Soul. Mucho mejor. Ahí tenemos en el chat. También lo hubiera compartido para que quede. Listo, aquí está. Ok, estamos a punto de estar en vivo en la transmisión. Listo, gente. Vamos. ¿En dónde lo compartiste, Soul? Esta. Listo. Este es de Polar Bear. Okay. Más antes compartiste otra. Bueno, pero por mientras... Uy, acá está el buen robot. Uy, gente. La pro de robot también. Ok. Tenemos buenos reportes ahora, gente. Tenemos buenos reportes. Por mientras estamos ayudando. Ay, no se me quita esto. Déjame ver cómo le... No, esto no. Creo que hay que desactivar otros. Ahí. Listo. Ahí ya se quitó. Vamos a los otros. Listo. Ahí estamos. Para que no se ponga mucho la pantalla en rojo, gente. Listo. Aquí sí no... Uy, es que a Polar Bear, gente. Uy, la unidad pro de Polar Bear la aguantamos, pero me imagino que debe haber tenido menos hormigas. Claro, tenía menos hormigas. Por eso es que le pasamos. Ok. Aunque no es tan fuerte así como robot. Sí es fuerte, gente. Y dice, ¿ya cuántos días en el Barren? Recién estamos empezando. Recién estamos empezando las peleas ya. Desde que abrieron los túneles. Está bien la unidad, pero miren, esta formación está chévere. Esta diría que es meta. Si no, vamos a ver cómo se comporta la formación esta, la clásica, porque es de full evasión. De Polar Bear. Deja ver cuántas habilidades. 5, 10, 9. Quiero ver cuánto matan. Bueno, 7, 9. El buen Daniel Díaz. Gracias por esa renovación de membresía, crack. Gracias por el apoyo, gentito. No se olviden, pueden hacerse miembros del canal para que participen en sorteos. Déjame ver esta, donde no sea un jugador tan fuerte. 5, 7, 7. 17, 22. Sí mata bien esta hormiga, gente. Aunque no esté a 7 estrellas todavía o a 6. Sí mata bien. Y activa bien. God. Dejemos ahí por mientras. Esa formación está chévere. ¿Cómo está Jordi? Bienvenido. Dice, hola, qué maravilla de juego. Hace rato y ya no lo juego. Dice, por falta de tiempo, pero me encanta. Agradezco. Gracias por estar aquí. Obviamente es bueno, pero si ya no tienes tiempo, esperemos en un futuro volverte a ver, crack. Tony, pon las reformas de transportadores y modo invasora. Para que aguantes más. No estaba en invasora. No, gente. Ataque y defensa. Me hablas de las reformas. ¿Dónde estaban las reformas? Momento. Bueno, pongamos sustituir. ¿Y dónde están? Estas también están en el otro lado. Quitemos esta, porque este es HP. Viste el daño a la invasión. Y sustituir HP en la invasión. Listo. Este que tiene. Ataque a todas las unidades. Ahí está bien. Está bien. Ahí podríamos dejarlo. Podría subir más estadísticas. Pero bueno, ahí lo podemos dejar. Por mientras. Ahí estamos bien. Perfecto. Listo, ya nos sacaron otra vez. Vamos a curar otra vez. Volvemos. Tenemos una buena cantidad de hongos. Podemos aguantar. A ver. Ok, están haciendo agrupaciones. Parece ser que se están apoderando. Por ahora no tratemos de invadir. Vamos a tratar de ayudar a construir hasta que lleguen los agrupamientos. Bueno, ayudemos aquí en este agrupamiento. Entramos al agrupamiento. Aunque con robot, gente, la unidad pro de robot ya es suficiente. Con esa se farmea la torre. No, ya. Lo sacaron, pero... Listo. Entremos. Ahí estamos bien. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludito para ti. Muy bien. Estamos bien, gentita. ¿Cuántos likes tenemos? 22.
Gentita bella, lleguemos a 40 likes y les muestro las estadísticas del lobito. Y hasta la del Polar Bear. Déjame ver aquí. Sí, esta es la del lobito. Con su unidad pro. Por acá está la de Polar Bear también. Podemos ver las de los dos jugadores. Creo que esos son los dos jugadores más fuertes. ¿Verdad? No sé si... Dice, normalmente uso ataque y defensa de hormigas de temporada. Para aguantar y atacar. Sí funciona ya que están a buen nivel. O sea, tú utilizas esto, Nared. Utilizas esto que dice, aumenta la defensa de unidades asignadas de la temporada. Te diría esto, mira Nared, esto no afecta en las torres. Verás, podemos colocarlo, aunque ya tenemos estas estadísticas, verás, podemos colocarlo. Esto, y lo compramos en... ¿Qué me dijiste que le colocas? Ataque y defensa. Bueno, ya le puse defensa. Creo que está puesto en otro. Pangolín, ataque incrementado. Listo. Pero dice, pero todas las pruebas si quieres. Ya, ahorita lo pruebo. Verás, ahorita tenemos, por ejemplo, este reporte, podríamos chequearlo. Tendríamos 2000, si no sube de 2079, significaría que ahí se queda, ¿ok? Ahora vamos. Pero por ahora estamos dentro de la torre, así que no hay problema. Esperamos hasta que nos saquen de la torre. Ok, allá nos sacaron. Allá nos sacaron ya. Aguantamos 1, 2, 3. Con este nos sacaron. Pero tenemos que volver a enviar otra vez para que se apliquen las bonificaciones. Por acá dice Atacari, dice ataque y salud de temporadas más buenos en eventos. Eso es cierto. Verás, Saúl, yo hasta donde tengo entendido esas reformas sirven más para los nodos. No sé si es que realmente funcionan en las torres. Pero déjame chequearlo, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Uy, no, ya se cambió el estado. Vamos a chocar, gente. Bien, hay que unirse a las agrupaciones. No había visto que habían agrupado. ¿Cómo estás, Devani? ¡Qué crack! Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Usa la conductora en Juta Rubí y Espinosa Dorada. Unidad meta. Sí, ¿no? Aquí lo comparamos. Bueno, aquí nos chocamos. Verás aquí. Aquí tenemos de estadísticas. Donde tengamos. Veamos donde tengamos las 3 líneas para que cheques. Ya solo tenía menos. Uy. Pero aquí sí tenía completo. Mira, 2080, 2085. Acá también 2085. Y acá 2079. Y acá déjame ver. Ah, es que no puedo ver. Como no lo vencí, vamos a tener que entrar otra vez. ¿Cuántos están aquí para enviar a... Están muchos más. Esperemos entrar. Si alcanzamos. No creo que lo saquen rápido. Tony, 11 meses apoyando el clan, dice por acá. Qué crack. Te agradezco mucho el apoyo, crack. Muchísimos que realmente llevan muchísimo tiempo apoyando las transmisiones, gente. Les agradezco y un abracito para ustedes, gentita bella. Ok. Pues esto y listo. Vamos por acá. A ver. Que nos ataquen, gente. Ahí vemos las estadísticas, a ver si aplica. Okay, estamos bien. Estamos aguantando. La torre ya va a 36% de construcción. La actividad de KT ha subido un poco más. Ya llegaron más jugadores porque hasta por acá se están teletransportando. Y están empezando a construir por ahí una... Claro, es esta torre de acá. Esto tenemos que defender a tope. Deja ver. Ellos, ¿por qué se pueden hacer TP? Ah, es que tienen esta residencia. Entonces, como tienen esta residencia,
todo este lugar pueden hacerse TP gratis. Con razón veo que se pueden hacer TP alrededor de la torre. Con razón. Buenas noches, Tony. Dice, ¿puedes enviar un saludo a Regio del servidor 1030? Ayer sacó T10 arqueras. Muy bueno, un saludito para tu amigo Regio Crack. Y felicidades por esas T10. Ya, aquí me atacaron, por ejemplo. Vamos a chequear. Mira, se mantiene 2085, 2079, 2085. Es que esas reformas para luchar no sirven. Y te diría que las de invasión igualmente, ataque de invasión y vida de invasión tampoco funcionan. Esto me acuerdo que lo comprobamos hace algunas transmisiones atrás. Las reformas, gente, eso sí, lo que dice de ataque o vida o defensa para unidades asignadas de la temporada es para solo los nodos. Es solo para los nodos, gente. Déjenme ver. Esperemos que hagan agrupación. Es que no aumentan las estadísticas, es lo malo, gente. Acá me atacó Polar Bear. Listo. Uy, ahí la unidad de transportadoras que lleva, mira. Ah, ¿por qué no lo pensé? Mejor quitemos la cristal, gente. ¿Saben por qué? Es que como estas dos hormiguitas se bonifican por la evasión, y esta hormiguita como entre más evasión tenga el equipo, más daño puede hacer y más defensa aumenta el equipo, gente. Entonces hay que llevar con doble hormiga de evasión. Llevemos. No me había ocurrido eso. Aquí. Claro. Mejor es eso. En vez de cristal. Ahí le damos a tope. Dice, buenas noches, Tony. ¿Puedes ir? Ah, ya le mandé un saludito. Ahí a tope. A ver, la torre. Bueno, todavía está la torre en tiempo de destrucción. 36%. Sí están duros los de KTA, gente. Acá está Polar Bear, gente. Se puso la misma skin de robot. Ahorita impacta robot. Ahí va todo. Todavía no se llena. Listo, ya se llena la agrupación. Llega en 15 segundos. Hay que esperar 15 segundos. Tony, compra la resina. Se compra la resina las dos primeras. Y mejora edificios para subir a 40. Que compre resina, dices. Pero que compre resina en la tienda de la temporada. ¿A eso te refieres? No, pero ya está comprado todo ya. O compro con monedas. A ver qué dice el buen Aret. En la tienda normal. Déjame ver. Esta. Es el único que da en resina. Este de aquí es Naret, ¿no es cierto? 2500 me da. Déjame ver sin otro. No hay más. Listo, esta va a comprar entonces. Ok. Déjame ver qué estructura podemos mejorar. Una de ataque. Esta es ataque. No, este es para la 1, 2, 3. No buscamos tanto eso. Este es salud. Ataque de las unidades de por... Me hace falta más. Otra vez compro. ¿Cuántas compro? 2. Voy a comprar otra más. Ah, bueno, con eso ya estamos bien. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Ah, pero ya no hay más. Ah, no, sí. Ah, no. Solo puedes comprar 2 veces al día. Ok. Ahí estamos bien. Listo. Verás, podemos mejorar más daño. Ataque de las hormigas de temporada. Con eso tenemos para mejorar un nivel más nomás. Pasaríamos de 78 a 81. Este me da defensa. Más bien vida y ataque es primordial ahorita. Dice, se me olvidó comprar, jaja. Dice, por eso ando bajo. No te preocupes, más bien. Sí está bien. A ver. Mejoremos el daño. Lo voy a acelerar.
Pero ya no tengo más. Démosle uno de vida. Y listo. No hay más. Ahí estamos. Listo, gente. Curo las hormiguitas. Vamos, entramos. Voy a ayudar aquí. Rápido, rápido. Completar las agrupaciones. Para tratar de sacar rápido a los jugadores. Mi detector de pay to win se encendió, dice por acá. Bueno, esta no es mi cuenta, gentita. Ya saben. Es la cuenta del buen Aret. Pero aquí estamos dándole soporte. Más que todo aquí están las peleas. Pero en la unidad pro la voy a dejar hasta un 40%. Que se siga recuperando. De ahí alternamos a las demás unidades. Ahí las alternamos. Para conservar la unidad pro. Ya que la unidad pro tiene más estadísticas. Y así cuando ya llegue el momento de que se active más, se vendrá ello, gente. Uy, están aguantando demasiado. Esta torre, 8 minutos para caer. Cuidadito, gente. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver. Que impacte. A ver si logramos sacar a algunos jugadores. Bueno, sí nos costó. ¿Cuánto le dimos? Solo a uno le sacamos, gente. Polar Bear. ¿Cuántos likes vamos, gente? 35. Verán, gentita, ahorita estamos 92 personas. Lleguemos, gente, a 60 likes, gente. ¿Okay? Yo ya les muestro de una vez de Polar Bear. Y luego en 60 likes les mostramos la del lobito, ¿ok? A ver, Polar Bear, esta es con la unidad de transportadores que tiene. Tiene 69 insectos. Lleva 2 estrellas, 3 estrellas. Rimosos no la lleva con estrellas. Déjame ver sus estadísticas siendo... Uy, 2.3k de daño. Vale. Está fuerte, gente. Está fuerte. Creo que lo logramos ganar porque tenía menos hormigas. Con eso ya logramos subir un poquito más. Por acá. Aceleramos. Listo. Damos alguna agrupación. Completemos rápido. Eso, ahí ayudamos, gente. Veo mucho money moviendo la pantalla, eso por acá. Exacto, gente. Tony, ¿cuánto dinero hay en la batalla de tu pantalla? Aquí, uy, hay mucho, gente. Solo en esto hay demasiados que gastan. Aquí hay bastante. O sea, no podría calcular realmente. Literal, por ahí lo que dice, vean, un rally de $1000 caminando, literal, puede que sí. O hasta más, porque imagínate, en un rally entran una principal y 5 cuentas. Sería hasta más si es que calculas así. Tony dice, no es por nada, pero veo borrosa la transmisión. La tengo a 720, lo máximo, y veo borroso. ¿En serio? Qué raro. Qué raro, debería estar bien. Y es, bueno, 720. ¿Qué será? ¿Alguien más ve borroso, gente? Te mando por Discord para que... Dale. Tal vez sea por tantas unidades caminando. Verán, gente. Verán, voy a desactivar las marchas. A ver, configuración. Para que no haya tantos efectos. Ahí. Para que se vea mejor. Dice, yo te veo lindo, Full HD, dice por acá. ¿Cómo estás, Rocky? Bienvenido. Vamos otra vez a hacer agrupación. Listo. Ahí creo que tal vez. Es que también, gente. Bueno, es que el emulador tampoco. Si fuera la versión de PC estuviera bien optimizada, ahí tendríamos una mejor calidad. Solo por el tema de la resolución, gente. Porque ahí se pregunta, ¿por qué no tienes PayPal? ¿A quién? Yo sí tengo PayPal, gente.
Dice, es que no permite YouTube abrir 1080. Es que no puedo transmitir a 1080, gente. No lo tengo configurado así. Pero tendría que configurarlo. Dice, el 720 es lo máximo porque es a lo que transmite el exacto. Es lo que estoy transmitiendo hasta esa máxima calidad, gente. Quieren ver. Veamos si tenemos suerte. Veamos solo una, ¿ok? Ya que después utilizamos la frambuesa. A ver, listo, listo. Okay, esta es la última agrupación que va a entrar. Por si acaso, este jugador es el que está agrupando. Ok, este también. 8G. No le veo. Bueno, a Polar Bear más bien se está uniendo a las agrupaciones al parecer. Acá está el tigre de KTA, gente. ¿Qué digo? El tigre, el lobito. Tony, ¿cómo van las peleas? Van bien. Está muy reñido, gente. Les diría. Mejoró ya. Ah, listo, ya se mejoró. Tal vez sería porque había tanta animación en la pantalla. ¿Qué creen? Creo que había demasiada pantalla. O sea, había muchos efectos en las pantallas. A veces eso afecta también a la calidad de transmisión. Por ejemplo, si solo puedo transmitir a 60 FPS, solo hasta ahí se limita. Y lo demás se pierde. Y es lo que demás se pierde. Para que dice, pues yo creo que es tu internet falla. No creo, porque no tengo pérdidas de FPS. Está en cero. Dice Tony is pay to win. Wow, dice por acá. Dice Tony, mándale saludos a Alex de DRK del 490. Anda celoso porque te dije que te veo Full HD. Ya veo. Creo que con esto se soluciona, gente. Es por el tema de las muchas animaciones que hay. Por eso le quité eso, para estar mejor ahí. ¿De que hicieron los cuernos al robot? Ah, por esto de aquí. Es el efecto de la estrella. El líder de DMC también lo tiene. Tony, ¿usas la aplicación de The Ants o el emulador? Por ahora uso el emulador. Lo que pasa es que si uso la aplicación de The Ants, no me va a permitir ver la pantalla así de amplia. Es lo malo. Me gustaría que en un futuro añadieran más resoluciones. Por lo menos que fuera un poquito más ancho. Un poquito más. Y ahí estaríamos bien. ¿Vemos? Ahora sí están fuertes. Ahora sí están entrando fuertes. Es que haciendo agrupación, los jugadores de KTA sí sacan a full los jugadores. ¿DMC ha peleado? Todavía no. Miren esto. Miren esto, miren esto. Por ahora. Le di clic mal. Por ahora miren. Está aquí la torre. DMC está por acá. Tendríamos pelea en DMC tal vez mañana, porque le hace falta tal vez construir un poquito más. Estaría enfrentándose con TGM o tal vez con los jugadores de S y Z. Todavía ellos no se han enfrentado. Falta un poquito más hasta que lleguen, porque lo que van a hacer es asegurar la maravilla de la zona norte. Y ahorita están luchando en la sur. Deja ver bonificaciones cómo están ahorita. Ah, en la norte tiene beneficio el azul. En el sur, el rojo. Aquí es donde, en la zona que está peleando ahorita, Robot tiene beneficio. De aquí vamos a gastar mucho menos, pero vamos a tener menos puntos de competencia. Eso está muy bien. Cambia de marcha. Ah, cierto, lo voy a cambiar. Bueno, lo voy a dejar hasta 40%. En 40% cambio. Sin problema. Uy. Vale, todavía sigue 34. No se ha movido de ahí. Dice, gracias a tu transmisión ando viendo por primera vez la marcha de los insectos Pay to Win, que no son de la primera y segunda. Aquí vas a ver a full, crack. O sea, vas a ver bueno, ahorita como le quité. Verán, si otra vez le vuelvo a activar esto, se va a hacer un poco borroso la transmisión. Mirarán. Miren, se va a hacer un poquito borroso. Aquí vas a ver todas las marchas. Vamos a ver si es que se puede capturar toda la velocidad, gente. Vamos a ver.
Miren esa cantidad de marchas a full. ¿En KTA está el tigre? No, no está el tigre. Está el lobo. El lobito. Es fuerte también el lobo. ¿Cuántos likes tenemos? 56. Lleguemos a 60 likes, gente, y les muestro el reporte de este jugador. ¿Qué estadísticas tiene hasta ahorita? Se ve borroso. Se ve borroso. Entonces está viendo borroso, gente. Stop. Stop. Vamos a curar hormiguitas porque ahorita se lastimaron. Okay. Stop. Vamos bien. Deja ver si no falta nada. Listo, ahí estamos bien. Dice, Nel, no se ve borroso. Limpien su cel, dice por acá. Es que es extraño que sea borroso, les diría, gente. Es extraño. Esperemos que hagan agrupación porque ahorita estamos viendo. Uy, está como que cambiando una y otra. Esperemos una agrupación y entramos. Yo lo veo bien, dice. Y eso que está lloviendo. Dice, Tony, ¿estás en otro Barrenland? ¿En alguna de tus otras cuentas? Sí, mi cuenta principal está en el Barrenland. Pero por ahora no hemos llegado a las luchas todavía. Pues dice, pónganse lentes, dice. Sin ofender, Tony. Bueno, ya sí veo bien. Desde mi pantalla, porque yo estoy simulando, está bien. Vamos por acá. ¿Listo? ¿Será que a veces YouTube puede desconfigurarte un poco el 720? Yo sí veo bien el directo. Qué raro, ¿no? Miren, pérdidas de FPS no tengo. Pero por ahora está bien. Uy, no están entrando. Voy a tratar de entrar. ¿Cuántos quedan dentro? 8. Entramos. Vamos a ayudar. Sí llegamos. Dice, creo que a algunos celulares o PC se les baja la calidad en automático. A veces me pasa. Pero si le configuras para que quede así en 720, se queda. Solo que también muchos dicen que es del internet y es cierto también eso. Qué nostalgia ver Godzilla de insecto principal. Literal, gente, cuando fue el evento, era el mejor insecto en su momento, ¿no? Imagínate, ahorita ya hay muchos más insectos que te dan mejores estadísticas. Dice, eso es al ver el video, dice, no al grabar, dice por acá. ¿Cómo estás, Sod? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Dice, estoy en el Barrenland donde nos tocó contra un Tony G. Ok, ahí estamos bien. Listo. Vamos ahí. Entremos. Vale. Volvieron a regresar. Empezamos hasta que se nos acabe el hongo. No sé si en esta cuenta atacamos con T10, gente, porque con T10 puede ser, pero regalamos kills. Rocky, qué crack, gracias por hacerte miembro del canal. Verás, Rocky, en la descripción del directo hay un link para que te unas al grupo de Discord del canal. Te unes al grupo de Discord y me hablas a mí al privado, sin problema, para añadirte al grupo de WhatsApp que tenemos de miembros del canal. ¿Okay? Y gracias por hacerse miembros del canal, gentita bella. No se olviden que participan por los sorteos, gentita. Vamos por acá. No están haciendo agrupación. ¿Para cuántos están dentro? 8. Vamos a tener que enviarlo así. Sin problema. Vamos. Luis Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice por acá el buen Cryan. Yo tengo 60 megabytes de velocidad de internet. La veo. Yo ahorita les diría, tengo un buen internet ya. O sea, ahorita que tal vez se me vaya el internet, ya no. Porque el internet que llevo es potente. Solo si se va la luz, terminaría el directo, gente.
O algo así, una falla eléctrica puede ser. Chano, ¿cómo estás? Hola Tony, nosotros vamos perdiendo en el Barenland, ya veo. Por ahora no hemos entrado en la pelea. En mi cuenta principal. Si es que tenemos una pelea, también les puedo contar cómo va mi Barenland. Ok, nos mandaron a regresar otra vez. Es que esas agrupaciones, gente, sacan a full a todos. Starlink, no tengo Starlink. Ya hay en Ecuador Starlink, pero te diría que la velocidad de internet no es tan potente todavía. Vamos a acelerar, listo. Vamos a entrar aquí. Listo. Si viene todas las hormigas, sí, estamos. Gente. Vamos. Si se puede, Call, gente. Call versus KTA. Ahorita la torre va 45%. Significa que eso estamos agarrando más ventaja. Ahorita los de KTA al parecer se están quedando ya algunos sin hongo. Es que imagínate, sin ser jugador pay to win, seguir el ritmo de los jugadores que gastan, sí cuesta, gente. Sí cuesta. ¿Quién va ganando? Hasta donde me contó el buen Soul, el día de ayer cuando luchaban por una hora, les quitaron una torre a KTA. Porque KTA lo que quería, gente, era bloquearles para que no accedan al transbordador. Entonces, lo que hicieron ahorita Cole es ya tomar rápidamente, llegaron antes de que KTA tomara el transbordador. Y listo, ahorita se prepararon para la lucha. Solo que KTA ahorita tiene ventaja porque tienen la residencia de esta zona y pueden hacerse TP por acá. Uy, ahorita ya hay más jugadores de KTA, gente. Ahorita ya aumentó la actividad. Miren, todito estos jugadores de KTA ya. Ahorita sí hay bastantes. Versus Cole, que estamos por acá. Lo malo es que estamos muy pegaditos por el tema de que por acá no tenemos ninguna residencia para colocarnos bien. Dependemos mucho de llegar y volver, ir y volver, gente. Dice, dale duro, vamos que destruyan esa torre. Más bien tenemos que construir, crack. Toca construir la torre. Vamos. Sí se puede, sí se puede. Vamos a ver, entramos por acá. Listo. Estamos bien. Agrupación por agrupación. Aguantar hasta donde más se pueda. Michelle, ¿cómo estás, crack? Hola, Tony. Aquí viendo la primera fila. Dale, crack. Un saludito para ti. Tony, 65 likes. Ya 65. Perfecto, gente. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver un reporte. Bueno, por acá podemos ver. De Polar Bear ya vieron, pero vamos a ver de su formación pro. ¿Ok? No, este es de temporada. Este es del Tigre. Déjame ver de Polar Bear solo vimos unidad de transportadores. Vamos a ver la de arqueras. Esta es la unidad de Soul. Ahorita Soul juega con la bicolor, que es God, gente. Miren eso. Ver 74. Al parecer Polar Bear es transportador. Pero tiene al Vigio 74. Y juega con las guardianas ahí. Ok. Déjame ver sus estadísticas. 2500 de daño en arqueras. Vale. 2500, 2400, 822 de vida. Es que las unidades de Soul y gente son muy superiores. Imagínate, 2700 de daño y 2500 de defensa. Y arriba de 1000 de vida. Muy, muy potente, gente. Esas guardianas son full tank. Mira a la superviviente, 174.000 hormigas le sobraron. Y eso que tú eres counter con arqueras, ¿no? Es que formación full guardián, gente, meta, full meta. Ahí a tope. Déjame ver. Vamos a bajar. Por acá se mira el reporte de Lobo que puse en la alianza. El último. Listo, aquí podemos ver el reporte del... Ah, pero jugó... ¿Este no es su principal o sí, Soul? Sí, su principal porque es insecto. Uy, tiene la bicolor 2 estrellas rojas, gente. Formación mixta y juega la bicolor. No juega con caballero oscuro. Qué extra. Guardián, arquero y guardián.
Interesante. Déjame chequear esto. Pero obviamente KTA, gente. ¡Uy! Erika Herrera ha donado PEN 5, gracias por el super chat, crack. Esa barra anda vacía. Muchas gracias por el apoyo, Erika. Sí, la barrita está vacía. Si quieren hacer donaciones, gente, pueden hacerlos. Todo eso ayuda a la creación de contenido. Y gracias por el apoyo, gentita. Déjame ver esto. Aquí vemos las estadísticas. Oje, ya tiene 3000. Bueno, con unidades de temporada ya tiene arriba de 3000 de daño. Ok, arriba de 1000. 1800. Ok. 2800, 2700. Vamos a ver. Por ahí tenemos el reporte de Robot, gente. Robot con las unidades y todo. Debe estar muy OP también. Pero está interesante que juegue guardián, arquero y guardián. Nunca veo eso. Literal, ¿dónde has visto que jueguen guardián, arquero y guardián, gente? Parece que el buen Lobito está probando formaciones. Keylor, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Guardián, arquero y guardián. Interesante. No sé si del todo funcione. Creo que obviamente Soul contra él difícil, ya que le superen estadísticas, ¿no? Pero interesantes. Está curiosa esa formación. Está curioso. Verán, si quieren ver el reporte de Robot, llegamos a 80 likes, gente. Llegamos a 80 likes y vemos el reporte de Robot. Porque por acá hay un reporte que el buen Robot compartió. Aquí está, miren esto. Y es unidad pro también. Tony, me acaba de salir la Bombi. Buenarda, crack. Felicidades. La Bombi, ya sabes, la mejor de arqueras que hay de la selva. Qué crack. El poderoso lobo, dice Rey Ragnar, dice por acá. Pero vas a chequear el buen Robot. Vamos a chequear las estadísticas entre los dos. Aquí, por ejemplo, si usa Caballero Oscuro. Y si lo vemos con Caballero Oscuro. Ya te mandé un privado a tu Discord, Tony. Creo que me mandaste. Ya te mandé un privado a tu Discord, Tony. Rock M. Tony, estoy feliz, noche. Acabo de... ok. Listo. Ok. Perfecto. Te agradezco. Luego de la transmisión, te escribo para añadirte al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y sin problemas. Y también cuando estás en el grupo de WhatsApp, cuando hay información adicional antes de que se anuncie en el juego, nosotros la pasamos por ahí. Es el beneficio también de los que se miembros. Dice, hola Tony, de tiempo viendo tu directo. Saludos. Un saludito para ti, Nicolás. Gracias por estar aquí. A mí no me salió nada bueno en las incubaciones, ya veo, Mick. Es que a veces es suerte. Dice, somos los más fuertes. Hay como 23 en línea y 85 de los menos fuertes. Pero son 100, pues casi todos están en línea. Y luego las alianzas nos tocó... ya veo, Chan. Es lo malo también. Pero una pregunta, si se llega a reina al nivel 30, ¿todos los demás edificios también? Sí, Luis. Es así. Me lo bajo ahí para que puedan ver las unidades. Y le damos a tope. ¿Cuántos likes vamos? 77. Lleguemos, gente. Espero que no se pierda este reporte. Ahí lo podemos dejar. Lleguemos a 80 likes. Y les mostramos, gentita. Déjame ver si me uno a la agrupación. Ok, el buen Soul está haciendo la agrupación. Veamos que con eso sí cambia el estado de protección. Va a 43%. Está duro, gente. Está duro mantener la construcción de la torre. Los de KTA están presionando bien fuerte. Y eso que ahorita KTA gasta más. Por el beneficio de zona, nosotros gastamos menos hongos de curación. Vamos a ver si otro dice agrupación. Sí, acá está. Entramos, gente, entramos. Bien. Vamos ahí. Listo. Ahí entramos a agrupación. Uy, el buen robot ya atacando directo, gente. Mira, si se nota. Llega la unidad. Ok. Vuelvo. Listo, Tony, ya está. 80 likes. Bien. Estamos bien.
Matías, ¿cómo estás? Hola, Tony Crack, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, lo prometido es deuda, gente. Aquí está, gente. Tony, voy a probar una nueva marcha. Listo, Soul. Ahí chequeamos a ver. Porque el buen Soul va a hacer pruebas también. Ya que vio el que Lobito jugó con Guardián, Arquero Guardián, ya le dio la intriga de probar formaciones. Aquí Robot le ganó. Dice, le mandas un saludo a mi hermana Daisy, que es Pantoya. Un saludito para tu hermosa y bella hermana, crack. Espero que se la pase muy bien y un saludito para ella. Y gracias por el apoyo, crack. Dime si crees que es mejor. Ahí lo vemos, crack. Mira, solo en diferencia de Guardianas, porque los dos juegan mixto. Solo en diferencia de Guardianas te das cuenta que Robot es muy superior. 3000 de daño en Guardianas, casi 3000 de defensa. Y el pobre Lobito tiene 2800 y 2700 de defensa. Casi 3000 tiene el Robot con sus Guardianas en defensa. En vida tiene 1300 de vida en Guardianas y 1257. Casi por vida, casi iguales. La velocidad de combate le gana con este. ¿Por qué será? Robot. Ah, es que tiene... Ok, Caballero Oscuro. Caballero Oscuro tiene velocidad. Ate Espinoso no tiene velocidad de combate en su sexta habilidad. A ver eso. Ah, no tiene. No tiene. Ah, con razón, no tiene. Cats llegaba a 3500, dice por acá. Ah, pero es en la selva. Lo que pasa, Arnaldo, es que en la selva te dan más bonificaciones. Ah, con razón tenía menos velocidad. Listo. A ver por acá. No, este es del buen Soul. $3300 de daño en arqueras, miren eso. 3300 de daño. 3175. Ok. 3000, 2800. Ok. Bueno, 3000 sí le gana el buen Robot. Está en 3.3 ahorita. Si tiene 3000 de defensa, tienen sus arqueras y 1200 de vida. Dice, él era azul y no tenía nada de maravillas. Todas eran nuestras. Verás, lo que sí comprendimos, Arnaldo, es que en la selva sacas más bonificaciones. ¿Será porque te enfrentas en tu emparejamiento cuando fue Cats, Arnaldo? ¿Fue 3 versus 4 o 2 versus 3? O sea, sí es superior en estadísticas, obviamente. Y al parecer no perdieron tantas unidades. 2 versus 3. Ah, entiendo. 2 versus 3. Claro, el Ate Espinosa no tiene tanta velocidad. Ok, Cáncer Negro. Yo diría que en formación mixta tal vez Cáncer Negro es mejor que Ata. 1700, 1800. En ataque de habilidad están similares. Casi similares. Le gana un poquito el buen Robot. 1038. Pero sí le gana, gente. Sí le gana. Está bien. Ahí se dan cuenta. O sea, para el nivel, por ejemplo, Robot versus KTA, el buen Robot sí le saca más estadísticas. Ya ahí un nivel un poquito más parejo, ya la velocidad de combate ya le hace diferencia. No me corremos a dormir. Uy. No. Se me seleccionó. Aceleremos. Uy, acá está también este otro jugador. Ok, ahorita vamos a hacer agrupación. Veamos si logran sacar y le damos a top. Porque se ve mi agrupación. Ahorita lo veo. Perfecto. Esta es la agrupación del buen Soul.
Uy, ok. Pero ya utilizaste las hormigas de la selva. No, qué rotísimo eso. Yo les diría esto, gente. Estas dos hormigas son el meta de guardianes. No sé qué le ve Soul. No sé qué opinión tenga Soul de esto. Yo les diría, estas dos hormigas son una dupla tremenda. Por el porcentaje de curación, resistencia y todo. Una locura. Y mira, y eso están sin estrellas. ¿Cómo van en la torre, Tony? Ahorita van igualados. Van muy igualados todavía. Tony, mándame una maldición. Que te salga pura hormiga conductora y coraza dorada, crack. Tony, es día de incubar. Incubar los huevos de temporada, a ver qué sale. A ver, le incubamos, gente. Vamos a probar en esta cuenta incubar algunos huevitos de temporada. A ver si sale algo chévere. Pero verás, Naret, esperemos cuando falte 5 minutos para que termine la acción de colonia. Para forzar un poco la probabilidad. Perdón, me equivoqué. Dice, vamos a construir esa torre, ánimo. Dale, David. Gracias por el apoyo. Hola, Tony. Yo tenía una diente 4 estrellas, pero le hice conversión con la acacia. ¿Fue correcto? Sí. La diente ya no da tanta pelea como debería. Vamos a entrar. Y completamos la agrupación. Vamos a top. Verán, la torre va a 33%. Le está costando un poquito ahorita. Le está costando ahorita un poquito a Cole, gente. Le está costando un poquito a Cole ya. Vamos a ver. A ver si mantienen el ritmo. Sí, está bien. Listo, gente. Con este primer golpe es así, dice. No estoy obteniendo tantas muertes, pero también reduje a la mitad las hormigas que necesitan hongos para recargarse. Exacto, Soul. Cuando les tengas con estrellas, ya subiría un poquito más el daño. Porque imagínate, con la primera estrella sube más el daño de las hormigas soldado. Y si le subes a 6 estrellas, sube más todavía el daño. Pero te mantienes más a la supervivencia. Porque esas hormiguitas, gente, tienen mucho control también. Está bien, te diría ese reporte. Que no me salga copia de Berserker, dice por acá el buen Rodrigo. Dice... La punta de lanza carmesí es buena. Es la única que tengo en la isla. Junto con la diente saltarina y muerte. Soy nuevo en la isla. Sí, es buena. Es una de las mejores universales hasta el momento que vas... Que vaya a tu cuenta, obviamente. Porque como vas y eres nuevo en la isla, te salió la Crimson o la punta de lanza carmesí. Es fuerte, crack. Hasta más adelante ya te serán mucho mejores y ya cambiarás tus alineaciones. ¿Cómo estás, Kabir? Acabo de llegar. ¿Cómo va el Barren? Va muy parejito. La torre está bien por parte de KTA y luego por Cole. Ahorita Cole está construyendo la torre, pero no les están dejando construir libremente. Ahorita los de KTA, gente, están dando pelea a los de Cole. Uy, KTA sí está al nivel, gente. Les diría, viendo esto, KTA sí anda a nivel, gentita. Está a buen nivel. O sea, sí puede dar el pare a Cole. Vamos a ver si siguen aguantando. Déjame ver cuántas kills llevan. Bueno, podría ser así, gente. Sí. Para que no se vea la idea más que todo eso. Listo. Muertos de hormiguero. Ahí van, gente. Robot vaya un G. Ya estamos a una hora y media casi del reinicio. Bueno, diríamos que ya han peleado 2 horas y medias. Pongámosla así, en 2 horas y media un G de Kill Robot. Porque el día de ayer han luchado 1 hora. Y ahí le sigue KTA. Pero KTA se ha quedado ahí. El lobito. Parece ser que no está activo. Ah, no, sí estaba activo, pero no hace tantas kills. Ok. Eso significa, gente, que en Cole no hay jugadores tan débiles. Esto es una señal clarísima. El buen robot puede farmearse porque tal vez en KTA no hay jugadores tan fuertes. Debe haber jugadores fuertes, pero la gran mayoría de kills que hace ahorita robot es por esos jugadores que están ayudando a KTA. Porque está farmeándose. Y miren, ya el buen Naret está en el top 19 con kills. Ojito, ojito.
Vamos a tope, bien. Vamos a recuperar otra vez. No. Robot versus bot, dice por acá. Algo así, ¿no? Vamos a ver. A completar esta. Esta hace falta para que salga rápido. Vamos ahí. Esos de KTA son súper activos. De que son activos, gente, sí. Tienen ventaja de zona porque pueden agruparse en la torre fácil. Los de Cole les cuesta porque hay distancia, ¿no? Aunque Robot esté por aquí, Fall the Flame, sí están haciendo agrupaciones a tope. Pero imagínate, los que quieren apoyar están muy lejos. Ahorita, viendo actividad de Cole al inicio de la pelea, ahorita KTA ya es mucho más activo. Ahorita KTA tiene más activos que Cole. Ahorita no hay tantos de Cole. Podríamos decir que ahorita la fuerza es la que está compensando la actividad. Y muchos ya saben cómo sabe terminar a veces este tipo de peleas, donde la actividad es bien importante. Frank, ¿cómo estás? Hola Tony, somos 100. Uy, ya somos 100 personas aquí viendo la transmisión. Muy buena, bienvenidos a todos y gracias por el apoyo, gentita. No se olviden dejar su poderoso like. ¿Cómo está Jason? Bienvenido. Dice, ¿qué me recomiendas cambiar por la carmesí de ellas que te dije? Por la muerte. La muerte es un poquito mejor. Lo malo es que necesitas que te salgan más copias de muerte, Miguel. Porque la muerte a veces no activa tantas habilidades. Es un poco inestable. Y ahí es donde le cuesta un poquito más. Ok, la torre va ¿a cuánto? 8.4. Miren, Ritbus, esta es unidad pro. Insecto 89. God, gente. 7.4. Déjame ver este 7.5. No, estos son jugadores más o menos ahí. Ok, vamos a ver si otro entra para que vean sus alineaciones. Llega mi formación y hacemos agrupación. Bien. Okay, esperamos que entre la agrupación. Ahorita el lobito, sí está el lobito atacando. Miren, yo pensé que estaba, se había ido, se desconectó. No, pero sí están atacando. Este jugador también es fuerte. Este también es fuerte. Tiene 18 G de kills. Este también es fuerte en KTA. Le sigue a lobito también. Por ahí dice, pero mi alianza está arriba, cualquier cosa, vamos a apoyar. Dale, crack. Bueno, no hay problema. Te diría que sí se está manejando. La situación no está tan descontrolada. Lo que sí es que KTA es muy activo. ¿Cómo estás, Chris? Bienvenido. Entonces la formación sería diente, saltarina y carmesí. Yo iría más, Miguel, por diente, muerte y carmesí. Saltarina no es tan buena en PvP. Muerte sería mejor. Te da mejores estadísticas siendo arquero, crack. O a menos que seas transportador. Ahí sí te conviene usar otro universal. Kisura. Ok, jugadores full guardián. Vale, ahorita están coordinando muy bien. Veamos si están haciendo agrupación. No. ¿Cuántos están dentro de la torre? Hay 6. ¿Será que alcanzamos, gente? Vamos. Entremos. Por acá dice muerte no activa mucho en segunda línea. Es que es lo malo de la hormiguita. Es que verás, si le pones saltarín igual no te va a activar tanto. Dice, ya saqué 2 líneas T10 mejoradas, Tony. Muy buena. Aquí, obligado. La primera pelea ya debes tener 3 líneas con T10 mutadas, crack. Toca. Y eso que recién estábamos empezando el evento y ya tocó forzarse a full las 3 líneas mejoradas. Dice, ¿cómo andan las stats de los jugadores del evento? Chris, te diría que retrocedas un poquito la transmisión. Lo mostramos, crack. Mostramos las estadísticas de Robot, del lobo de KTA, de Polar Bear, de los jugadores fuertes. De Ritbus, de Ritbus quisiera ver qué estadísticas tiene ahorita. Sí es fuerte también, porque ya vimos, Insecto 74 tiene. ¿Qué digo 74? 80 y algo creo que tenía. A ver, ahorita que está dentro de la torre. Uy, mira la formación de Robot. 10 millones, gente. 10.4 ya. Está quedando sin hormigas de temporada. Se está quedando, gente. Tony, la muerte con inflata PvP y PvP lo está haciendo bien. También, tienes mucha razón. Como que potencia un poco la muerte. Pero en sí ya sabes, Bombi es mejor, ¿no?
Por acá dice, ¿por qué mejorar o mutar las SX? O sea, las hormigas de temporada. Porque una, gastas menos, o sea, gastas menos recursos en curarlas. Y otro punto importante, te da un efecto adicional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta cuenta ya tiene mejorada las hormigas. Déjame ver dónde está la estancia para ver las hormigas. Vamos aquí. Vamos a mina. Esto. Ya te explico por qué son o por qué se hace. Pero lo puedes hacer una vez tengas T10. Si no tienes T10 no puedes hacerlo. Sacamos este que tiene 4000. Esto. Verás, solo quiero encontrar la estructura donde están las hormigas. Aquí. Aquí es, aquí es. Aquí puedes chequear. Mira, si tú ves una hormiga normal. Es que no puedo ver una hormiga normal. Cuando la mejoras, te da una habilidad especial. Mira, aquí esta es la habilidad que aparece. Te dice tasa de esquiva 2.5%. Aumenta la tasa de esquivar del equipo en un 2.5%. Aquí dice, cuando se activa, el escuadrón es inmune al daño tomado esta vez. ¿Te das cuenta? O sea, el esquivar es como que te evades un ataque del enemigo. Si nos damos cuenta, mira, las arqueras no ves esa bonificación especial. Pero una vez tú las mutas o podríamos decir las mejoras, te da una bonificación especial. Creo que a las arqueras les da porcentaje crítico o salpicadura. No me acuerdo muy bien. Eso también lo analizamos en un directo hace mucho. Ya no me acuerdo muy bien ya. No me acuerdo si era daño de salpicadura o daño crítico. Una de las dos es que te da cuando la mejoras. Una de las dos te da. Y... no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Creo que sí era eso. Quisiera mostrarte las hormiguitas antes de mutarlas para que veas cuántas estadísticas suben también. 5% de crítico. Ah, listo. Es crítico entonces. Te da 5% más de crítico. Es por cada hormiga. Darás cuenta. Cada hormiga tiene 5% de crítico. Y si lo sumas, pues ya es diferente. Por eso es importante. Por acá. Ok. Oh, vale. Haciendo agrupación. ¿Será que llegaron más? No han llegado más. Habrá de convocar a más jugadores ahorita, gentita. Están atacando. Déjame ver si entra a la torre. Entramos, entramos. Vamos. Entremos. Ahorita está robot de primera con su unidad pro, debe ser. Sí, la unidad pro. 8. Ahorita robot se está tanqueando la torre. Bien. Uy. Le mandaron un buen ataque. Deja de ver quién sacaron. Ah, ok. Con las justas llegaron en agrupación. Muy bien, muy bien. Estamos aguantando bien la torre. Ahorita está difícil que nos saque a los jugadores de KTA. Déjame ver cuánto porcentaje va. 35. Uy, sí nos bajaron bastante. Bajó bastante el porcentaje, gente. Dice, ¿con cuántos diamantes se llenan las 3 líneas de SSX mejoradas? No es mucho, Ains. No cuesta muchos diamantes. Es como subir una hormiga. No cuesta tanto. Más bien es de hacer o mejorar las hormigas cuando es el día de incubación. Digo, sí, día de incubación o mejorar hormigas especiales. De hormigas soldados, no hormigas especiales. Hoy es mejorar incubación de hormigas especiales. Cuando es el día de incubar hormigas soldado, ahí hace el tema de las mejoras. Con aceleros normales puedes hacerlo, crack. No cuesta mucho. No cuesta mucho. Lo haces facilísimo. Por acá dice Tony, en verdad esto es cine. Todas las marchas que estás viendo. Esto es en barrens épicos. O sea, usualmente lo vas a ver en alianzas que tienen jugadores que gastan bastante en el juego. O sea, jugadores que tienen muchísimo en estadísticas. Ahí vas a ver demasiadas marchas así a full. Y ya te darás cuánto han gastado cada uno. A ver si entran ahí en la opción. Ok. Si no, para entrar ya va rápido. ¿Ven cuántos entraron? Robot. Ok. Pero se quedó con menos hormigas. Ahorita el buen pro. Claro, mixto. ¿Vale? Él tiene 3 T10 ya. Vamos a agrupación, por si acaso. Vamos a agrupación.
Dice Tony, ¿sabes algo sobre las especificaciones necesarias para poder jugar en la versión de PC? O sea, requisitos necesarios para que te ande bien la versión de PC. No sabría decirte cuál es el mínimo. Debería decir el juego cuánto necesitas mínimo. Pero te diría con una Core i5. Core i5 y con una RAM arriba de... Una RAM de 16 GB puede ser. Core i5, una RAM de 16 GB. Y una tarjeta gráfica más o menos decente. Diría que te corre bien, sin problema. No sé, una tarjeta gráfica mínimo que pedirá. Yo tengo una 1660 Ti. Tony, ¿qué piensas del mono que mandamos por el grupo que suponemos que sale en el evento? Verás, hay mucha probabilidad de que en el evento, gente que viene sobre el evento misterioso, añadan varios insectos. Van a ser varios, gente. Y entre uno de ellos va a ser, según dicen, King Kong. No lo sé qué tan cierto puede ser, ya que en el anime que según va guiado el tema del evento, que es Kumoko. ¿Es Kumoko era? Sí, Kumoko. Del anime Kumoko, pues, o el... Claro, podemos decir anime, ¿no? Como que sí va de la mano, porque hay varios personajes y hay mucha similitud. Hasta la mantis que sale en una publicación. Eso lo vamos a ver en otro directo también, porque hay muchas pistas que reúnen que sí o sí van a ser varios insectos que van a salir en el próximo evento. Y hay mucha probabilidad que tal vez salga también insectos free to play. Así que vayan alistándose, gentita. De ahí que sean King Kong, no estoy muy seguro, crack. Pero que van a añadir varios insectos y va a ser. Dice hay un juego de naves en el espacio que tiene el récord de mayor gasto en una batalla. Diaz no se queda atrás. Lo malo es que no puedes ver cuánto se gasta, ¿no? Pero de por sí, crack, te diría que sí. O sea, sí se gasta. Sí se gasta en batallas. Vamos a entrar aquí a un juego. ¿Cuánto queda de energía esta marcha? Está en 45. Podríamos dejarlo y nos cambiamos. Y nos cambiamos a la otra unidad. Me refiero a dinero real. Exacto, crack. Aquí también se gasta en dinero real. Tú viste que hace ratito me gasté $15 solo comprando resina. Vamos por acá. Dice Tony, ¿cómo me dio ganas de robar un banco? ¿Para qué? Para mejorar así, tener una cuenta como estas. Hola Tony, justo me salió inflata. Alan, buena. Es una muy buena hormiga. Es buena hormiga. ¿Cuántos están dentro? Ok. Están aguantando la presión. Ahorita les diría, nivel de actividad KTA nos está superando. Y la torre está sufriendo la consecuencia de esto. La torre de la que teníamos en 40, 45, ya iba a pasar a 50. Ya bajó hasta 31. Y si sigue así, la estaríamos llevando casi al límite. Aunque por una torre, gente, puede pasar horas y horas de pelea. ¿Cuánto vamos de transmisión? Ya vamos 1 hora y 13 minutos, gente. Y van aguantando hacia tope. A mí de 38 huevos de temporada solo me salió saltarina. Ay, es que F. Yo espero que ahí me salga algo chévere. Espero larimosos. Por acá, 14 horas todavía. Está bien. Manda a construir otra torre, Tony. Mandaron a construir. Ahorita voy. Ah, ok. Están construyendo acá. Pero utilizo la segunda marcha. Tendría que armarme otra marcha. Bueno, espérame que me Pero bueno, ya creo que completaron ya. Creo que lo conseguirán. Se confía en Cole. Vamos, gente. Vamos. Sí se confía. KTA es fuerte, obviamente, gente. Dice, creo que no está conectada con KTA. Déjame de ver. Sí, no está conectada. Llega hasta por aquí. Sí.
Con razón veía que KTA no atacaba. Listo, sí da chance. Lo que van a hacer, gente, es que una vez se construye esto, los jugadores que están ahí se tepen y aquí haya más espacios para poder llegar más rápido a la torre. Porque estar desde aquí atrás como que se afecta hasta llegar a las agrupaciones. Eso también es estrategia. Tratar de obtener un poquito más de territorio más cercano a la torre que se está atacando y defendiendo. Si necesita más jugadores, armo otra alineación y envío hormigas para construir. Pero déjame que me cambie otra unidad. Ahorita estoy con la configuración 2. Y ya con la 3. En la 3 cambiaría esta formación para ir PvP. Y enviaría una de las de acá. Estaríamos bien. Tony, el Colony. Acción de colonia le va a hacer 5 minutos antes de que termine la acción de colonia, Arnaldo. Voy a hacer en esta cuenta porque aquí hay buenas hormigas de tempo. ¿Qué digo? Hay bastantes huevos de temporada. A ver si sale algo chévere. Ok, me van a mandar. Ya me mandaron a reiniciar, perfecto. Me va a cambiar la tercera marcha. Ok, digo la tercera marcha, la tercera configuración, vamos. Es más bien alejarnos y aún posicionarnos bien para la siguiente torre. Te diría que sí, Soul. Es que imagínate, hasta llegar perdemos tiempo. Y eso le da mejor posicionamiento a KTA. Necesitamos ese territorio. Vemos aquí. Perfecto. Vamos a configurar nada más. Y vamos a dejar esta. Está Rimosus. No creo que Rimosus está aquí. Rimosus. Démosla. Y por acá. De apoyo. Todo. Línea. Estamos. Vamos a colar unas hormitas porque me hacía falta. Ok, aceleramos. Asistimos a una agrupación. No hay agrupación. Significa que hay full torre. Uy, ya cambió de estado. Toca esperar una agrupación. Ahorita cambió de estado a la torre. Todavía no hacen agrupación. ¿Y si habrá gente de KTA viendo el directo? Posiblemente. Otra semana sin sacar una hormiga que me sirva. Llevo 8 meses así. Motor City, vas con mala racha. Una de esas, menos te lo esperas, te sale algo chévere, crack. Hay que ser paciente nada más, crack. Vamos a ver. Aquí llevamos 3 años. Yo en algunas hormigas sí he sufrido por tiempo, pero no mucho. Yo me acuerdo que en Chinches al año me salió. Y luego cuando salieron las hormigas de la isla, otro año y medio más o menos para que me saliera cristal y llevar a 7 estrellas. No me han salido más copias porque quiero llevar 8 estrellas. Y ahí ahorita con Rimosus tal vez espere otro año, gente. Así usualmente me toca a mí. El Wayne Tiger, qué cracks. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, si te tocara iniciar el juego, ¿qué harías diferente? ¿Irías con el mismo tipo del que tienes ahora? Si empiezas en un juego nuevo. Sí, iría con transportadoras. Te diría que ahorita como ya sé hasta qué tiempo, temporalidad hay cierto tipo de hormigas y haciendo una inversión diría, bueno, si voy a ir free to play, diría, conviene más arquera, les diría, siendo free to play. Ya si eres un jugador que gasta un poquito más, ve transportadoras. Por lo menos sácate los insectos, está bien. Lo que pasa, gente, es que las arqueras puedes dominar los eventos desde un inicio solo subiéndole full daño. Las arqueras solo le subes full daño. Puedes quedar, aunque sea un servidor muy fuerte, puedes quedar en top de marmota muy bien. Y en pangolín el día de arqueras pegas muy bien también. Ahí el tema, gente, es que si vas con transportadoras te va a costar un poco porque tú buscas transportadoras para estar fuerte en PvP. En arqueras, si mejoras mucho daño, igualmente vas a estar escaso en PvP porque tienes poca vida y te van a derrotar mucho en PvP. Entonces, siendo free to play, gente, hay que escoger qué camino quieres ir. Si vas a subir bastante daño para estar fuerte al inicio en marmota, o le subes vida para estar más fuerte en PvP y así. Pero te diría yo, si empiezo de cero, otra vez iré a transportadoras. Con fe todo es posible, la paciencia tiene su premio. Exacto. Rico sí está luchando.
Sí, Ayori, sí está luchando. Sí está luchando. Dice, KTA ya no les quita la torre. Ya no. Deja de ver, aquí ya llenaron todos. 16. Voy a construir. Voy a enviar esta marcha. Enviamos esa marcha a construir. Se complete las 20 para que se construya a full. Necesitamos ese espacio de torre. Tony, como dato curioso, aparece una berserker en la portada de hongo de curación. Sí, exacto. Yo desde que salieron los eventos me han salido las hormigas de evento en la primera excepción de Longinoda. Lo malo es que Longinoda es buena, crack. Necesitas esa. Siendo arqueras es la hora que sigo sin copias de la muerte. Ah, pero fueran guardianas o transportadores porque tengo hasta para... Ya veo, ya veo. Sí, a veces el juego es muy troll, gente. Dice, ¿y en qué momento abre los huevos de los subs? Eso lo va a hacer en un próximo directo, pero va a ser hoy mismo. O sea, más o menos viendo la batalla, gente, haríamos tal vez una transmisión de tal vez unas 2 horitas más, tal vez, gente. O sea, haríamos... Sí, depende de la batalla, no sé hasta cuándo se vaya a alargar. Si es que es así, tal vez lo dejaríamos no para muy tarde, más bien sería para mañana y hacer una transmisión un poquito más temprano, si es que quieren, gente, para que no nos quedemos tan tarde. Es que no sé cuánto vaya a durar la pelea con KTA. Buenas noches, Tony. ¿Crees que falte mucho para la incubación app, donde salen hormigas más fácilmente como chinches? Omar, te diría que ese evento ya no volvió a aparecer hace muchísimo tiempo. Sí se dieron cuenta que el evento app solo apareció para la incubación de la hormiga de la muerte y ya no volvió a salir más. Usualmente siempre es hormiga de la muerte, chinches y otra hormiga más, pero esta vez ya no salió más. Dice, por lo menos la nimble es buena. No tanto como Longi, pero sí sirve. Exacto. Te bonifica a Berserker y obviamente pues te da más velocidad a tu equipo. Tiene vida. Es buena, gente, la hormiguita. Solo que Longi sí es superior, ¿no? Tony, del 267 huevos solo... Ah, ok. De 267 huevos solo tuve 16, muy pocas. Ya veo. Pero le diste a tope solo en una acción de colonia. Uy. Uy, 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 uy. DMC, el día de mañana tal vez pelearía. Voy a estar chequeando el camino que están marcando. ¿Cuánto tiempo estarían por llegar? Tocará chequear nada más el timing. Ahorita, no sé, ya no están atacando la torre. ¿Qué pasó? Se están deteniendo. 46% de construcción de torre. Ok, ya hicieron agrupación. Parece ser que se sacaron a muchos. Claro que quedó solo uno. Vamos a entrar aquí en agrupación. Vamos. Yo, gente, pensando que esta marcha estaba en la torre. Estaba en la otra torre construyendo. No estaba ayudando ni a atacar todavía. Tony, ¿ya abriste los huevos? No. Ahorita 15 minutos. Falta para que termine la acción de crono. Lo voy a hacer faltando 5 minutos, gente. Esta cuenta tiene para incubar 88 huevos y 100 de temporada, gente. Lo que voy a hacer es abrir los 100 de temporada faltando 5 minutos. ¿Ok? Faltando 5 minutos abro los 100. Esto los dejaría para más luego y aprovechar otra acción de colonia. Porque ahorita los diamantes para las pelas va a ayudar hasta que se terminen los aceleradores de curación. Llevo 3 doradas con 27 huevos. Buena, Chris. Tony, ¿sabes si el evento de Godzilla llegará a los servidores más nuevos? Eso es lo que me causa intriga. Lo que pasa, Juan, y creo que va a ser similar al evento de Godzilla, es que no va a estar disponible para todos los servidores. Así como salieron los insectos y los insectos nuevos para servidores antiguos, en servidores nuevos los insectos como Mantis Luchadora todavía no ha salido. Entonces yo posiblemente diría que el evento que está próximamente a salir, que es el evento secreto, no estaría disponible para todos los servidores. Me parece ser así, igual que fue con el evento de Godzilla, gente. Dice, no te va a dar tiempo, mejor a los 10. No, sí me da tiempo, gente. Ve activando la frambuesa. Sí, por si acaso se olvide. Espera, faltando 8 minutos hagamos, ¿ok? Faltando 8 minutos.
¿Quién va ganando? Muy parejos, pero ahorita veo que KTA como que bajó su ritmo. KTA como que bajó su ritmo y ahorita Cole está construyendo muy bien la torre. Ahorita lo que estaba haciendo KTA es tratar de destruir la torre que están construyendo ahorita los de Cole. Ok, me sacaron de la torre. ¿Cuántos ataques logré aguantar? Uno, solo dos. Uy, ya están jugadores fuertes aquí. En los supremos abre 4. Eso falta para el asegurado, el 30. Deja de ver. Aquí me faltan 10. Podría abrir 9 y ya me toma como 10 y me saldría una dorada para esperar suerte. Ya casi tengo que abrir, gente, pues en la incubación de temporada sí abrir a lo que sea de Dios que nos salga. Tony, ¿cómo está tu suerte? Ahí decente, te diría. Dice, me salió la Berserker y ahora podría subir las 5 estrellas. Solo que soy pobre y no tengo material para subirla. Pero bueno, felicidades por esa Berserker ya, crack. Abre los huevos como si fueran ritmos de música, digo por acá. ¿Será que funciona así? A ver si tenemos suerte. Déjame ver, haciendo agrupación. No. Esperemos que tomen. A ver, 8. Listo, construir. Vamos. Entremos. Ahorita el que está liderando. Uy, logramos sacar a... Uy, se quedó solo uno dentro. Ok, empezaron a hacer otra agrupación, ya llegaron. Listo, ahí llegó el refuerzo. Quería mostrar la formación que lleva Robota para los que van llegando. Tony, ¿hay alguna otra manera de obtener Kiwi aparte de acción de economía y cazar bichos? En eventos, y no hay más otra parte. En eventos que a veces llegan, pero a partir de ahí ya no hay más. Lo único que te toca, crack, es meterle dinero y usar las 2 hormiguitas azules para que te dé más experiencia al cazar bichos. No hay más. Pero eso no es Kiwi, te da más bien experiencia a la hormiga directamente. Me falta 3 huevos para completar y ya no tengo... Uy, ya veo, Michael. Por acá dice, abre esos huevos ya. Los abro, gente. Por acá dice, ¿cómo crees que tengo las hormigas que tengo? ¿Cómo es esa pregunta, crack? Las unidades. Ah, quieres que lo abra con el ritmo de la música. Y es por eso las hormigas que tienes. Ah, ya, ahora entendí. Ya al nivel que estamos no tenemos ni hormigas para mejorar, literal. O sea, al nivel que acá solo esperamos a que nos salga una hormiga chévere y la maxiamos. Es así. Ok, gente, vamos a abrir huevitos. Acción, frambuesa. Con suerte, gente. Vamos a abrir estas 10 primero. ¿Ok? Vamos a abrir estas 10. Con suerte. Con la asegurada nos sale algo chévere también. Vamos. No, gente, esto es malísimo. Malísimo, gente. Malísimo. Vamos para acá. A ver. Abramos la gratis. Vamos aquí la gratis. Aquí la gratis. Vamos para acá. Dice: el evento que viene se rumorea será de mutación de insectos, algo como el meteorito de las hormigas. También dicen eso. Verás, pero pinta más a que lleguen varios insectos pay to win. Pero que sean de mutaciones, quién sabe, ¿no? Otros también dicen que puedan ser Chris mascotas. Vamos por acá. 1, 2, 3, 5. Nada. Verán, gentita, abrimos los 100 de golpe en esta acción de colonia. ¿O nos esperamos cada acción de colonia? Dice, un lento, 2 rápidos. A ver. A ver cómo dice el buen tigre. Un lento, 2 rápidos. Un lento, 3 rápidos. 2 lentos y así turnos. Uy, son estas multiplicaciones. A ver.
Un lento, dos rápidos. Un lento, tres rápidos. Dos lentos y así todos. Vamos. Uy. Vale, Gracilis. Bueno, para transportadas va bien, pero no es de las mejores, ¿no? Nada. 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 Ok. Vale. Hagamos un poquito, gente. Y vamos a ver si tenemos suerte. Anime Kumoko dice por acá. Y posiblemente Pacific Rim Kaijus. Uy, ya hay dos. Hay dos posibles. O sea, de esos dos animes, gente, posiblemente uno de ellos sea el que tenga más chance de ser, gente. Salió Gracilis, gente. Bueno, ya vamos a llegar. 3, 2. Aquí viene, gente. En esta nos aseguran una dorada. Veamos si tenemos suerte. Esta, para que llegue a las 100 incubaciones, fácil llega. Podemos llegar hoy mismo a las 100 incubaciones y probar suerte también. Dice, ábrelos de una. Tono para que sea emocionante. Vamos a abrirlos de una entonces, a ver. Ay, no, esto es mala, gente. Malísimo, malísimo. ¿Qué hormigas podemos sacar? Claro. Necesitamos de estas, gente. Necesitamos de las top. Vamos. Si por lo menos, si nos sale para estrellas, podemos. De la Coloratus, por lo menos. ¿Ah? Buenísima, gente. Ok, aquí. Lo malo, gente, yo hubiera querido mi cuenta principal. Pero como el Nare la tiene maxeada, ya le sirve solo para corazas. Vamos otra más. Déjame ver aquí. ¿Cuánto le falta para las 5 ovaciones? Le falta 15. Falta 15, gente. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta es la última, gente. Aquí viene la incubación 100. Dice, ábrele siguiendo el ritmo de la cumbia colombiana. Dice, clásica de los 70, pero aumentando medio tiempo en el segundo. A ver. Gente, aquí llega. Aquí llega. Veamos si tenemos suerte. Por lo menos. Apuntar aquí, te aseguran. Hormigas de... ok. Es de mucho aleatorio aquí. Por lo menos no van a tocar hormigas de estas de acá, gente. Van a ser solo de las hormigas de temporada. Ojalá no salgan de estas, gente. Es que esta no, por ahora no sirve. Ni tampoco gigantes de sangre. Vamos, gente, vamos. Esperar suerte. Aquí lo que necesitamos es una Coloratus o otra Rimosus. Con eso ya puede maxear las 7 estrellas de golpe de la cuenta ya. Necesito una de esas ya. Necesito. Vamos. No, que me quede una Dlercy. Lo que sale a los que somos transportadores, gente. F, gente. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Vamos a dejarlo en 100, gente. Y ahí en otra acción de Conor que aprovechemos. Lo que sí vamos a traer, gente, es otra transmisión con el 9×10. Para que pillen. Vamos por acá. La exploremos. Vemos. Haciendo agrupación. Ok. Sol también estaba haciendo agrupaciones. Pero por mientras, aprovechemos aquí. Abre los 5 que faltan. ¿Qué 5, gente? Ah, cierto. Podría abrir 5 para asegurarme otra dorada. Tiene razón. Vamos.
Ya, en esta nos aseguramos. Esperamos suerte, esperamos suerte. Suerte, gente. Nada más suerte. A ver, 3, 2, 1. Una cacha, no. F, gente. F. Vamos por acá. ¿Listo? Todavía estamos en agrupación. No hay problema. Vamos. Y ok, ya nos sacaron. Volvemos, gente. ¿Cuánto iba de la torre? 35%. Se mantiene muy bien ahí. Acá lo que están haciendo, gente, es construir... Ah, bueno. Parece ser que están construyendo otra torre los de KTA. Porque veo un... Ah, sí, estas torres de KTA. Porque veía otras líneas de KTA aquí. Lo que van a hacer es construir la torre para poder destruir esta de acá que se está construyendo. Ah, ok. Pero va a dar prioridad porque la de Cole se está construyendo primero. Así que va a dar chance más a ella. Luego de eso, como esta se está construyendo, va a dar chance a que esta puedan destruirla también sin problema. Aunque esta también creo que conecta. Sí, conecta. Se puede atacar desde un inicio también. Richard, ¿cómo estás? Hola, Tony, saludos. Ya abrí los huevos y puro morado y azul. Muy mal azul. Ya veo, crack. Es que a veces es así. A veces es así, crack. Esta cuenta, les dirían, tuvo buena suerte. Salió Cristal y Gracilis. De los 100 huevos de temporada que abrimos, pero faltan los huevos de incubación normal. Uy, me sacaron. Esta torre está a 31%. Con cuidado. Uy, ok. Ya están haciendo agrupación. Eso es bueno. Con eso entramos. Ya va a mitad. De hongos de decoración, gente. Ya casi estamos por la mitad. Vamos a ver. Otra agrupación. Acá hay otra. Y una vez entremos. Acá está el buen robot en la torre. Vamos a checar la torre, gente. Ah, pero el buen robot... ¿En dónde entró? En la torre de KTA, al parecer. Ah, está en la torre de KTA. No quieren que dejen construir esa torre. Pero Robot está jugando, por ejemplo, utilizar una T10 y hormiga de temporada. Lo que pasa es que esto, de alguna manera, administras mejor el peligro de que pierdas y te quedes sin hormigas de temporada. Ya va a caer, en un minuto cae esta torre. Si no le dan prioridad, KTA pierde arcilla, a menos que quieran destruirla. Vamos a ver aquí, 16 minutos. Uy, esta torre está en peligro. Está mucho en peligro, cuidado. Uy, la gran mayoría. Déjame ver este jugador de KTA. Ah, tiene el insecto 84 este jugador. Fuerte, gente. Tony, en el... está la mutación de hormigas. ¿Sí te diste cuenta las ventajas de hormigas que usas? Dice, Tony, en el STA... En el STA dices que de mutación de hormigas, ¿sí te das cuenta las ventajas de hormigas que usas? O sea, las hormigas que estoy llevando. Este es más que todo full esquivar, crack. Estoy llevando esto. A menos que tú me digas llevar otra. Vi los reportes y está funcionando bien esto. Ah, en el estanque. Tony, en el estanque de mutación de hormigas. ¿Sí diste cuenta de las ventajas de hormigas? Ah, ok. No me fijé eso. Escuadrón defensa. Ah, podríamos quitarle este ataque. No. Esto no le di. Más bien vamos a darle cancelar mutación. Y este le vamos a colocar a Larrimosos. Hay vida por aquí. Este es HP. Pero está muy bajo. ¿Este qué es? Invadir, ataque, escuadrón. Solo que esto al invadir no entra en PvP, porque esto solo es atacar hormiguero. Te diría que estos dos está bien ahí. Escuadrón. Ahí podríamos dejar. Solo que este está un bajo. Está un poquito bajo todavía. Ahí podríamos dejar. Tony, ¿crees que en algún momento regalen la tetaponer así como la porata? ¿Qué será? Como dieron los fragmentos de Proata, probabilidades altas de que den. No, tal vez yo voy más, no por la tetra.
Más bien voy por un universal. Tal vez la perla carmesí la den por fragmentos en un futuro. Yo diría. Esto entra aquí. Vamos a agrupación a aprovechar. Uy, el buen robot atacando con dos formaciones a la vez. Ahí está entrando, está entrando. Ok, tratando de sacar a full a los jugadores porque si no, nos van a destruir la torre, gente. Esa torre está aguantando al límite ahorita. Dolly inflata y muerte le gana a Dolly a casi Berserker. Hasta con menos estadísticas y la Berserker no funciona bien con inflata. Te diría que sí, no debería funcionar porque como les digo, la inflata copia habilidades de la hormiga de tercera línea. Entonces... Pero eso sí, Jordani, Bombi estaría mucho mejor, ¿no? Porque Bombi tiene habilidades que puede pasarse al alcance efectivo 6. Te puede marcar con la vulnerabilidad. Diría que es mucho más God, ¿no? Jordani, no te confirmaría mucho si es que esa formación versus la otra sería mucho mejor la muerte versus Berserk. No sé. Tendría que verlo. Más que todo en PvP, porque a veces en mina y en duelos, gente, como que son un poco falsos los PvPs. Son un poquito falsos. Es lo malo de la mina y los duelos. Peor en duelos, gente. En duelos si no prueben hormigas, porque ahí no entra la velocidad de combate en juego. Ok, todavía no impactamos. A ver si logramos sacar, porque está en peligro la torre. Hay algunos jugadores dentro nada más. Con eso logramos sacarlos. KTA, buen rival, gente. La actividad de KTA es alta. Necesitamos que esta torre se construya. En 5 minutos se construye, estos jugadores se tepean. Y aquí se posicionan más jugadores de Call. Y daría más chance a que la torre se siga presionando más. Sí, aquí los reportes. La muerte está acabando con muchas formaciones. Interesante, te diría. Eso sí, confirmo de que con inflata muerte se potencia, sí. Confirmo, gente, porque yo vi reportes. Eso sí es cierto. Pero versus una formación que otra tocaría ver. Yo probé Predador, Inflat y Bombi, va bien. Predadora. No confío tanto en la Predadora, crack. Mejor cambia la Predadora. Dolly te diría que estaría mejor. Porque Dolly te da salpicadura y daños críticos. Entonces, es más para la supervivencia, crack. Llegué tarde, ¿quién va a ganar? ¿Cómo estás, Alejandro? Van muy iguales. Están igualitos, crack. Te diría que KTA tiene ventaja por la actividad que lleva. Esperemos que al ritmo que van se vayan uniendo más jugadores de Call. Porque ahorita KTA está muy activo. Miren los de jugadores de KTA. Hay demasiados. Hay muy buena actividad por KTA. Y DMC todavía no luchan. DMC está por la parte norte. Ahorita DMC lo que está haciendo es tratar de construir hacia la maravilla para asegurar esta zona. Pero ahorita no ha habido un impacto. Aquí han llegado los de SIZ. Por acá están los de TGM. Aquí va a haber una pelea. TGM va a ser contra DMC. Aquí arriba. Pero va a ser 2 versus 1 si es que no llega alguien para poder apoyar. Veamos si es que DMC aguanta 2, gente. En TGM está la jugadora Tibuli, que es muy fuerte. Fabián no ayuda, por eso es granja, dice por acá. Ahorita el buen Fabián está en la alianza de DMC, gente. Vamos a ver. Aceleremos. Quiero entrar. Una agrupación, no hay. ¿Cuántos están dentro? Podemos construir, vamos. Con suerte llegamos. Está muy en peligro de que caiga la torre. La actividad de KTA se nota. Se nota muchísimo. Déjenme ver kills. Les muestro las kills, gente. ¿Cuánto van? Porque ya van bastante tiempo peleando. 1.3 G robot. El lobito sí ha subido en kills, pero no mucho. De ahí le sigue Ripgus, que está top 3. Y luego Soul, top 4. Como la cuenta de Soul es full guardián, pues no verán muchas kills. Más que todo las guardianas son para aguantar. Polar Bear. Este jugador de acá de KTA. ¿Hay 2 Polar Bear?
estará bugueado esto? Qué extraño, gente. Yo creo que está bugueado. O a menos que haya... A menos que haya... Déjame ver. 26G. 14. Ah, no, son diferentes. No me dirás que Polar Bear tiene dos cuentas. Y lo peor, se llaman igual. Pero ¿cómo le permitió llamarle a las cuentas al mismo tiempo con el mismo nombre? Es que en tu servidor no te permite hacer eso. Qué extraño. Por eso me confundí un poco. Dice, tiene dos cuentas fuertes. Dios, y las dos cuentas son pay to win, gente. Qué locura invertir en dos. Letra invisible. Ah. Ay, 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 entiendo. Claro, al último le puedes poner. Entiendo. Ok. Imagínate invertir a dos cuentas así. Qué loco. Se coloca el nombre más un emoji. Es invisible, dice por acá. Exacto, gente. Ese Polar debe ser árabe, dice por acá. Tiene tres cuentas. Mira otra más abajo, ¿en serio? Déjame ver. Aquí hay otra, sí tienes razón. No, en serio, tres cuentas. Qué loco. A ver, déjame ver por si acaso más abajo. No, solo tres tiene. Y la tercera también es fuerte, gente. Mira eso. 19G de kills. A 8 estrellas las transformaciones. Hijo. Gente. Uy, déjame ver esto. Ahí estamos. Qué loco, gente. Tony, ¿qué tal Sky? ¿Hay jugadores fuertes ahí? Sí. Hay jugadores muy fuertes. Porque dice muy ballena. Mantener tres cuentas así. Sí, es ser ballena, gente. Solo las ballenas pueden darse el lujo de mantener tres cuentas pay to win. Te diría que es... O sea, a nivel de estrategia está bien. Porque mira, cuando tú quieres, por ejemplo, solo maxear una cuenta, llegas a un punto donde en esa cuenta vas a gastar muchísimo. Entonces podrías gastar en otra cuenta más o menos una inversión ahí decente, para tener por lo menos una cuenta que te va a dar apoyo a tu alianza. Y poder aún tener tres. Fuerte, gente. Árabe confirmado, dice por acá. Exacto. Con lo que gastó en las tres cuentas principales, lo hubiera maxeado mucho. Es que a eso me refiero, crack. O sea, imagínate, la inversión de esas dos cuentas en su cuenta principal puede que sí haya subido a un nivel un poquito mayor, pero no tanto, porque en un nivel así ya alto como los jugadores que estamos viendo, es muy costoso seguir subiendo gente. Es muy costoso. Entonces yo veo el punto de vista de Polar Bear es que trata de mejorar otras cuentas para tener cuentas que puedan apoyar a la alianza. Y de alguna manera gastar moderadamente, no tanto solo en una, porque ya llegas a un punto donde en una ya te cuesta mucho. Ya es cosas de pay to win, gente. Haz por acá, a ver. Ok, todavía no llega mi agrupación. Esperando que impacte. Vamos ahí. Uy, 17 minutos. La torre anda en peligro, gente. Bueno, aquí ya se hicieron TP porque ya se completó la construcción de la torre. Significa que aquí los jugadores van a llegar mucho más rápido.
¿Será que me acerco, gente? Yo podría posicionarme aquí. Podría tepearme por acá. Espérame hasta que llegue la agrupación, pero... Vamos que llegue la agrupación, no me va a dejar hacer TP hasta que llegue. Vamos, 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 vamos. Tiene que llegar la agrupación. Bien. ¿Cómo estás, Alex? Dice, hola, buenas, Grandmaster. ¿Se puede usar esta formación? ¿Qué tal es Dolly, Longinode y Bombi? Gracias como siempre. Acá aún andas con rango 0. Ya veo, crack. Qué mala suerte. Te tocó un líder no tan bueno que digamos. Pero, sí, Dolly, Longinode, Bombi, God, crack. La Bombi, créeme que sí va a tener muy buen soporte por esa Longi. Ya con la Dolly, ya sabes, te da daños críticos. ¿Y qué digo daños críticos? Daños a picadura. Ya, listo. Impactamos, pero no logramos sacar a muchos, gente. No logramos sacar a muchos. Voy a tepear acá. Voy a tepear por acá, más cerquita. ¿Está completo? No. Voy a decorar la alineación, vamos. Ya estamos a mitad de hongos de curación ahorita. Con esta cuenta. Más bien entraría aquí. No hay otro. Para completar rápido las agrupaciones. Cuidado que cae. Ahorita Robot como que se está manteniendo, gente. Más bien está haciendo lo de kamikaze. Justo cuando le quede poco, tratar de agotar al máximo al enemigo. Mira, él no entra ahorita, no está haciendo agrupación. Pero ataca cuando ya queda poquito para que se destruya la torre. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido, crack. Vamos a ver ahí. La torre, 8 minutos todavía. Dentro, este jugador ya es 3T10, miren. Insecto 79. Ya es jugador 3T10. Berserker Longi, Ata Espinoso. Ok, 7.8, 7.8. Aquí está el... Uy, ahorita está jugando formación full guardián. Para aguantar más. Necesita jugar así para aguantarle al robot. Necesita jugar así para aguantar al buen robot, gentito. Este que tiene 9, déjame ver. Tiene insecto 39. Ok. ¿A qué hora el próximo directo? Roberto, no te diría una hora exacta. Verás, si es que se alarga mucho la pelea que estamos haciendo transmisión, la dejaría para mañana, pero si es que esperas, si es que quieres esperarte con los huevos, porque tú eres uno de los que creo que me quieres prestar la cuenta. Creo que tienes tus 600. Tú eres el de los 600 huevos que tienes en tu cuenta, ¿verdad? Si eres esa persona, entonces tal vez lo dejaría para mañana y hacer una transmisión temprano para no quedarnos tan tarde. O a menos que quieran desvelarse, gente. Ahorita en mi país son las 9, por ejemplo. Todavía son las 9. Dice, a los Latam no vengan al servidor 308. Dice, más tóxicos que Chernobyl, dice por acá. A ver, la torre cómo va, 26%. La recoba, muy bueno. Lograron retomarla. Uy, la formación. Esta formación God ahí. 9. Ripbus, aquí está Ripbus, miren. Para los que preguntan. Insecto 89 lleva él. Ripbus. Rob. Voy a ayudar. Voy a curar mis hormiguitas. Ahorita están haciendo full agrupación. Porque dice, ok, entonces dejaré. No voy a abrirlo. Sí son 600. Listo, crack. Perfecto. No los abras. Sí quiero hacer. Por ejemplo, la cuenta de Michael. No de Michael. La de Dynamite. Él también me quiere prestar. Tiene como 200 huevos. Pero si no, solo haríamos transmisión para tu cuenta. Pero 600 huevos bastante también. Vamos a entrar en una agrupación. Okay, más bien creo que entraría de una vez a apoyar. Vamos a construir de una vez. ¿Cuánto le queda de energía? 66. Todavía tiene energía, vamos. Desvelo es mi segundo nombre, dice por acá el buen Motor City. Ah, cierto, que me decías que está un poco tarde donde vives, ¿no? Eres de España entonces. Porque ahorita el horario en España es bien tardísimo. Tony, si Cole le pasa torre de transferencia de MC, para atrás, acá te da. Sí, te diría que sí.
DMC es muy fuerte ahorita también. Veamos qué sucede. Te diría que a nivel así, lo que pasa ahorita es la actividad, crack. No hay muchos de call. O sea, hay unos cuantos que se quedaron ahí. Estos, por ejemplo, ya no... Este sí manda, pero estos ya no mandan. Y por acá mira estos. No hay muchos jugadores de call. No hay muchos. En cambio, KTA sí hay varios. Mira, se posicionan por acá, por acá. Hay varios. Todavía sigue siendo la actividad mayor la de KTA. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Soy de Chile, dice. Son apenas... ok. Pensaba que era más tarde todavía. Vale. Si es 10 y 20 todavía está temprano. Un reporte de la formación de Nared. A ver cómo activa las hormigas. Ahorita te muestro. Una donde gane, porque veas. Vamos una que. Listo, aquí. Esta por ejemplo. No hay apertura de hormigas. Aquí puedes ver, mira. Bueno, 3, 3, 8. Al parecer este era muy fácil de vencer. Déjame ver esto. Es que este tampoco le daba batalla. Este, por ejemplo, ya atacaba solo con T10. Lo que pasa es que si les derrotas rápido, este solo duró 5 rondas. En 5 rondas no activan tanto. Mira, 4 habilidades, 8. Donde pierda más bien. Es que contra el lobito difícil. Déjame ver este. Déjame ver aquí. 5, 8, 14. Mira con la Rimosus. 8. Diría que se activa más o menos, pero contra estos jugadores así bien OPs. No vas a ver que una hormiga active así tantísimo. Porque no... Bien, no te aguantan a ti o tú no le puedes aguantar a alguien. A ver, aquí están haciendo agrupación. No. Ahorita están haciendo agrupación más bien los de KTA. Voy a tratar de reforzar, vamos. Vamos. Vamos, gente, aquí se gasta todo el hongo y energía. Tony, ¿vale la pena la Coloratus? Claro que sí. God, crack. Para formaciones transportadoras, súper buena. Hello, Donkey. Welcome. Welcome, everyone. Thank you for watch. Déjame por acá. Uy, qué buen sol dice. Tenemos que eliminar a KTA, gente. KTA no puede quedar vivo de esta batalla. Aquí vamos a gastar todo entonces. Parece ser que va a ser una batalla que va a durar bastante tiempo. Vamos en transmisión casi 2 horas, gente. Vamos en transmisión casi 2 horas. Me va a tocar comer en directo, gente. Vamos a ver por acá. A ver. Ok. Todavía 53 minutos. Bueno, estoy dentro de la torre. ¿Cuántos quedamos dentro? El buen Soul. Yo sigo de segundo. Ok. Vale, sí hay varios todavía. Sí hay varios todavía. Ya creo que llegó Robot también. Sí, ya llegó Robot. Esta es su formación OP, gente. Esta formación. Dice que recluten a Reverenge, gente. Reverenge es fuerte también. No sé si Reverenge quiera llegar a Call también. Aunque Soul sí conoce a Reverenge también. ¿Qué pasó con Capal? Nada, gentita. Vamos ahí. Bien ahí. Tony usando la técnica de Catman para ir al baño y no dejar de transmitir. Sí, ¿no? Bueno, ir al baño no hay problema. Más que todo si nos quedamos aquí a full. Donkey, Ridgo sí está en call. Ridgo sí está en call. Ridgo sí está en call. Dice a Rev no le gusta pelear. Ah, ok, entiendo. Vale, así que no va a haber probabilidad de que Reverenge llegue a
llegue a estas alianzas porque prefiere tener un Barren un poquito más tranquilo, donde pueda aprovechar él más bien. Ah, entiendo. Claro, es que imagínate Reverenge que se tope contra los jugadores así con estadísticas altísimas. Ahí es donde uno se vuelve granja más bien ahí. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí. A presionar, gente. ¿Cuánto queda? 1 hora todavía. Difícil, gente. La torre está en 38% todavía. Para que Darlord está feliz en el 550. Granja el que pierde, dice por aquí. Veamos. Bueno, todavía no es que se pierde la batalla o la guerra. Más bien aquí es ganar solo una peleita nada más. Vamos. Esta torre le están dando a full, gente. Aquí apoyando también a la alianza. Vamos. A ver, probemos. Es que ya nos estamos quedando sin hongos, gente. Bueno, yo voy un poquito menos de la mitad ya. Todavía no he hecho agrupación. Vamos a entrar. 15. Perfecto. 52. Vamos ahora sí a la otra marca. Vamos a ver. Y montamos las transportadoras. Vamos esta. Y por acá arriba estará la... Listo, vamos, gente. No hay agrupación, así que hay que ayudar a construir nada más. Vamos. Bueno, estamos un poquito más cerca también. Llegamos. Estoy enojado con Tony, dice. Nunca me presta ni una gota de agua. Entonces démosle agüita, no hay más. Vamos a darle agüita al buen Sol. Dice, tranquilo Tony, gasta hongos como loco. Luego Naredo lo recarga. Y sí. Es que también, gente, los hongos están limitados. Antes sí era roto porque no había control sobre los jugadores pay to win que compraban mucho hongo. Pero ahorita sí está controlado el hongo. Solo puedes comprar cierta cantidad diaria. Solo si comprabas hongo durante todos los días hasta que llegue la primera pelea, ahí como que sí tienes buenas reservas. ¿Cómo estás, Kaver? Hola, hermano, dice, ¿cómo estás? ¿De qué me perdí? No, no te has perdido de mucho, crack. Está aquí la pelea. Uy, está muy fuerte ahorita. Sacan de una. Ah, claro. Listo. Y... ya no. Destruir, seleccionar. Vamos, que sí se puede. ¿Ya no es infinito? No, no es infinito. Cada día compras de forma limitada ciertos paquetes. Si era infinito era una locura. Ahí no les puedes ganar a los pay to win, pero ahora sí es limitado. Pero si compras, por ejemplo, desde que empieza el evento hasta ahora, digamos, por ejemplo, pasando 2 semanas, ya es bastante de almacenamiento de hongo. Ustedes están pensando en reclutar Rev y Darlord. Dice, ese es un movimiento de damas. Estoy jugando al ajedrez tratando de reclutar a todo DMC. Miren eso. O sea, Soul lo que quiere es que DMC se fusione con Cole. Gente, si el líder de DMC ya llega a Cole, uy, ahí es otra cosa seria ya. ¿Quién es el más fuerte, hermano? ¿Qué estadísticas tienen? Hasta ahorita Robot es el que tiene más estadísticas. Tony, ¿no es más útil para PvP la Strugenis Egersi en primera línea? Podríamos probarlo. Uy, ¿qué me están atacando? ¿Qué me marcaba en rojo? Podríamos probarlo. Pero te diría que mucho mejor es Coloratus. Aprovechando la hormiga fluorescente y la
y la Rimosos, que los dos como tienen potenciadores de evasión y esquiva, van muy bien. Y Coloratus, entre más esquiva y evasión hay en el equipo, mucho mejor también. Podrías probar la Egercita, que digo la... Sí, la Egersi. Vamos a ver. Pero Egersi de segunda línea... No va muy bien, más bien de primera. Coloratus te diría que está mejor. Te diría que Coloratus está mejor. Vamos a probar. A ver, déjame ver. Voy a curar hormiguitas. Y ahí tanteamos. Sería de quitar una hormiga de daño, pero... Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sería en vez de la... Sacaríamos esta más bien. Y dejaremos la... ¿Dónde está la...? La tienen otra... Acá está. Solo que la tienen en una estrella. Bueno, ya con una estrella hace algo. ¿Estoy ciego? ¿No la saqué? Sí, la saqué. Debe estar más atrás. Está. Me bajó el poder, pero por las estrellas que no tienen las hormigas. Vamos a chequear ahí. A ver qué tal va esa formación. Más que todo por las estrellas le pongo eso. Dice súbela o sale el cambio de estrellas por enterradora o cualquier otra hormiga. Otra de guardianes. Le hago el intercambio, pero si tiene los ítems. Dice sí, para que te tanquee el daño. Vamos a ver, si no podemos hacer el intercambio. Luis Aida, muchas gracias por suscribirte. Quiero ver Cole vs Dog, por favor, dice por acá. Cole vs Dog. No sé si les toque ahí. Tienen que esperar a Dog más bien. ¿Dónde puedo ver cuánto ataque, defensa y salud tengo en total? Aquí vas a los ataques y puedes ver en reportes cuando tocas a otro jugador o en mina. Pero el reporte más certero es PvP cuando atacas a otro jugador. Creo que sí. Listo. Que vuelva a la unidad, hago el intercambio. A ver si es que hay. Vamos a ver. Está bien. ¿Quiénes están dentro? Perfecto. Aquí está Donkey. Aquí está Ringus. Él sí está en colorito. Ringus sí está en col. Y acá está Robot. Insecto 98 lo tiene. Ya mismo algunos niveles suben a 99. Solo un nivel le falta ya. Dice muy débil Soul, dice el buen Fabián. Haz por acá. Bien. Ok. Listo. Corremos. Aceleramos. Vamos a chequear un report. Por ejemplo aquí. 5, 7, 10, 13, 15. Por ahí va, te diría. Creo que si buscas, por ejemplo, un reporte más acá. Es que esta no hay hormiga de primera. Para ver una hormiga de primera. Por ejemplo, aquí ves. Bueno, este es cuando ya se estaba muriendo. Este de aquí. Ya tiene hormigas. Aquí hay 5, mire, 20, 6, 20 y 8, 19. ¿Para qué jugador fue? ¿Cuál tenía ahí? Mantis luchador a 39. Y este nuevo 5, 12, 7, 15, 13. ¿Contra quién fue, perro? Con 39 mal. Este era guardián, por ejemplo. 277,000. A ver este de aquí. 166,000. Te da más supervivencia. O sea, la
Legacy sí te da más. Te da más supervivencia. Te hace que aguanten más hormigas. Pero esta unidad está hecha más para aguantar que hacer daño. En cambio, si le pones las dos hormigas de daño, matas más. Y coloratos de primera, matas más. Tiene su pro y contra también. Podríamos hacer el intercambio. El reporte de robot Tony. ¿Quieres verlo? Voy a hacer el intercambio ya. Vamos a hacer un intercambio por... Vamos a ver una hormiguita que podemos hacer el intercambio. Por enterradora. Vamos por el intercambio por enterradora. ¿Dónde está la...? Vamos a ver si tiene los ítems más que todo. Vamos a ver. Sí tiene. 10 nomás cuesta. Vamos a hacer. Listo. Vamos a jugar a aguantar más para no gastar tanto en curación. Es buena estrategia más que todo para aguantar. Listo. ¿Sí? Todavía siguen, bien. Vamos. Dice, si te falta lo compras, no hay problema. Dale, no, sí había todavía. Ya había sin problema. Tony, maldíceme por favor. Quiero que me salga otra bombicina y otra longinoda. Que te salga pura coraza dorada y... coraza dorada, espinosa dorada, crack. General ácida, que te salgan esas hormigas. Tony, te tengo ya de ataque. ¿Cuánto tienes de ataque ya? Me imagino que tienes bastante ya. Déjame ver aquí. Ok. Torre ya creo. Uy, vale. Ahorita como que recobramos un poco ya. 65%. Es buena señal. Parece ser que KTA se está desgastando ya. ¿Será que ya no tienen hormigas de temporada? Me parece que solo están atacando con T10. Déjame ver por aquí. Este jugador. No, claro. Están jugando así porque necesitas ahorrar hormigas. Este ya no tiene igual. Mira, ya están jugando algunas formaciones con P10. Claro, mira. Algunos ya están jugando así. Vale. Si ya nos quedamos con poco hongo, gente, vamos a hacer lo mismo. Jugar una línea con transportadoras también así. A 2k de daño ya tendrás. ¿Qué va, Keiber? Te va a ir bien, dice. Es aguante más ataque. Exacto. Es más aguante que ataque. Me va a ayudar a no gastar tanto hongo. Más que todo que no se me lastimen muchas hormigas. Tenemos aquí. Listo, vamos ahí. ¿Tienen ventaja o desventaja de hongo? Tienen ventaja aquí los de col. Es que esto es aleatorio, ¿no? Ahorita mira, el rojo abajo tiene ventaja. Y como col está en el rojo, pues tienen ventaja. El azul tiene desventaja ahorita. Voy a tener que desactivar todo, gente. Ahí. Que me espían y todo. Es que están espiando a la torre. Y marca la alerta roja. Vamos a ver. Bien, estamos dentro. Sí ayuda a aguantar un poquito más, miren. Te da más soporte el equipo. O sea, puedes ganar más batallas con esto. Por ejemplo, es aguantar más y ganar más victorias. Versus con la otra formación que es hacer más daño. O sea, liquidas como dos formaciones, pero no aguantas tanto en batalla. Claro, más bien para aguantar más en batalla necesitamos aguantar. Está bien Legacy, gente, ahí. Dice, ese trío es mortal. Tienes defensa, esquivación, ataque en la misma unidad. Y con el insecto, Chris. El insecto que también tiene sinergia con la evasión es súper fuerte también.
Este sí me derrotó acá. Es que Polar Bear, gente, si no vas con las unidades tope, él sí te saca del juego. Por más que tengas un combo fuerte. A ver. Y... Listo. Ahí vamos. Uy, esta torre, ¿cómo va? 71%. Claro indicativo. ¿Qué dicen, gente? ¿Será que KTA ya está perdiendo su fuerza? No veo que nos estén quitando la torre ya. Les está costando. Kills, ¿cómo van las kills? A 2 horas y 15 minutos de batalla, las kills van así. Clasificación del campamento. En kills vamos así. 1.5 G ya va Robot. Si luchamos un poco más y llega a las 2. Mira, aquí el buen Ritgus ya le va alcanzando a KTA. Él le sigue Soul. Nosotros ahí apoyando con 50 millones farmeados. Vamos ahí, vamos ahí. Tony, ¿dónde está DMC? ¿Ya pelean? No. DMC está acá. Todavía están construyendo. Ellos quieren llegar a la maravilla. O sea, asegurar esta maravilla del norte. En esta parte. Van a pelear contra TGM y SIZ. 2 versus 1 sería aquí. 2 versus 1. La Egersi tanquea, la Corvette se esquiva y la Cristal... No, Cristal sí le quité. Más bien Rimosos, crack. Rimosos hace más daño que Cristal. Muestra Pangolín. A ver. Clasificación. Probado 41. Todavía no han atacado en el día de arqueras. Solo este es día de guardián por ahora. Así va el top todavía. Ya saben, los clásicos de Call. Dice, Robot se está tanqueando a todo KTA. Posiblemente. Lo que pasa es lo que les dije al inicio. Al parecer, en Call hay jugadores fuertes. O sea, la gran mayoría de ellos son fuertes. Por lo cual, el más fuerte de KTA, para hacer bastantes kills le cuesta. Porque al matar a los jugadores que están casi al nivel, pues no es tan fácil. En cambio, Robot, como ve que en KTA no hay tantos tan fuertes o al nivel, se los puede farmear en kills. Entonces la diferencia uno de otro, ¿no? Por eso es que en alianzas unos hacen más kills que otros. Pero eso no quiere decir que puedan ganar también. La actividad es muy importante en este tipo de eventos. Mira, al nivel que vamos, yo sí pinta mucho de que KTA está ya desgastado. Ya no nos están quitando la torre. La torre va a 79%. En un poco más de minutos iríamos ya a invadir más bien. Y ahí es donde Cole tendría que tal vez construir una torre más por acá. Para asegurarse un poquito más de terreno y atacar esta torre, que sería el siguiente objetivo. Marmota, a ver. Marmota. Marmota van así. Robot, ya saben, siempre liderando el top. El buen Nared en 8º lugar. Oh, ya olvidé que tenías la nueva. Sí, la nueva es mucho mejor, crack. Y va con esquivar también. Tony, estás despeinado, sí, gente. Ok. Le están compartiendo. Sí, hay buena actividad. Ahorita diríamos ya la fuerza es más superior. Fuerza es superior ahorita. Como KTA ya debe estar atacando solo con T10 y así. Ya es difícil pararle, por ejemplo, a Robot. A ver, aquí, listo, ahí estamos. Dice, los KTA también luchan en una zona que... Ah, también tienen mucha razón. Tiene desventaja esta zona. Aquí gastan más. Bueno, gastarían versus Call. Tendrían que gastar más. Pero ganan más puntos de competencia. Déjame ver los puntos de competencia cómo van.
145 versus 130. Aquí se nota la diferencia. Ahí es donde el campamento azul en esta zona gana más puntos de competencia. Y aquí versus el rojo que gasta menos hongos, pero hace muy pocos puntos de competencia. Vale. Vamos ahí. ¿Quieren ver las estadísticas de robot? ¿Cuántos likes tenemos, gente? 103. Perfecto, muy bien, no hay problema. Les muestro. Pero toca subir bien arriba, porque deben haber compartido varios reportes. Les voy a mostrar versus el lobito para que vean. ¿Será que me pasé? A ver por acá. Okay. No, más arriba es. Es un poquito más arriba. A ver. Ah, no, este es de Soul. Red Soul. Por aquí, acá está. Aquí está, gente. Aquí está, gentito. Miren eso. Les voy a decir, entre los dos, robots más fuertes, eso sí. Insecto 98 versus Insecto 94. ¿Vale? Aquí jugó con Caballero Negro, Caballero Oscuro, la Transparente y la nueva de Arqueras. La Hormiga Abeja. La Hormiga Abeja, gente. Por acá van a ver estadísticas. Si tú ves en estadísticas, Robot tiene 3000 de daño en arqueras. Casi 3000 de defensa. Tiene 2993 nomás. Versus de daño del lobito, 2800 versus 2700. Aquí ya te das cuenta las estadísticas. 1300 de vida en las guardianas versus 1257. Tiene buena vida el lobito en sus guardianas. Pero en daño y defensa le supera a Robot. Tiene más velocidad de combate porque juega Galata Espinoso de primera línea el buen robot. Entonces, Asa de Espinoso me di cuenta que en su sexta habilidad no tiene velocidad de combate. Y Caballero Oscuro sí tiene, entonces mucho mejor ahí en velocidad. Pero por el tema de estadísticas le gana a Robot. Por acá 3.3k de daño llega el buen Robot, miren. Ahí checa, 3329 versus 3175 de Lobito. No está tan por debajo, pero sí le gana por un poquito de porcentaje. Y 3000 de defensa en esas arqueras, gente, que god. 3000 de defensa y 3300 de daño. Y por acá en vida, 1237. 1211. Acá 1300 con las guardianas. Ahí puedes ir chequeando, mira. Solo que esta hormiguita, la fluorescente, tiene velocidad de combate también. Porque en esta línea, mira lo que marca. Le da más velocidad de combate en esta línea. 957. O debe estar puesta una mutación, ¿verdad? Debe ser que en la transparente le haya puesto mutación que tiene 957. Porque normal es tener 935. Pero para tener una arquera 957 creo que tiene mutación puesta. Y 975 aquí en las guardianas. Es por el insecto y porque tienes el caballero oscuro tiene más velocidad de combate. Ahí puedes ver. Entre los dos. Fuertes. A ver cómo va la torre. 2 minutos. Uy. Les diría que esta vez ganó la batalla. Gol. Ya no les aguantan los de KTA. KTA ya le cuesta. Ya le cuesta, gente. KTA está sufriendo. Bueno, ahí está presionando, está tratando de sacar a los jugadores. 7 minutos queda, gente. Si se llena a tope la torre, mucho menos tiempo es. 5 minutos. Es que es 94%. Es muy poquito ya. ¿Cuánto vamos de transmisión? En 2 horas y 24 minutos han logrado hacer esto. Aunque empezamos un poquito más tarde desde que empezó el reinicio. Diríamos que casi 3 horas son ya de batalla. Sí, ahorita ¿cuánto es horario UTC? 2 y 46, sí, 2 horas y 46 minutos de batalla son ya. Muestra las estadísticas de Fabián. Todavía no tengo esas estadísticas. Bueno, él tendría que compartirlas más bien.
Como es aliado nuestro, no puedo adivinarle ahorita. Uy, nos sacaron, gente. Están presionando a full los de KTA. Hay que mantener el ritmo, hay que mantener el ritmo. Vamos. Y deja de ver. Buena. Curamos rápido. Uy, no. Y clic mal. Sí. Aceleramos. Vamos. Haciendo agrupación. Vamos a la torre. Uy, queda un minuto. Queda un minuto en la torre, gente. Se completa. Si aquí se completa la construcción, los que están dentro de esta zona se tepean. Y aquí ganaremos un poquito más de terreno. Vamos. Un minuto, gente. Un minuto para que complete la construcción. KTA está en problemas. KTA le cuesta mucho ya, gente. Están mandando a regresar a los de KTA. Uy, muy buena agrupación, pero KTA no es suficiente. Suficiente le cuesta. Vamos ahí. Cuidadito. Buena. Menos de un minuto, gente. En problemas KTA. KTA desesperado haciendo agrupaciones. Parece que el lobito no está activo. Ahorita no lo he visto en agrupación. Están armando agrupaciones para sacarlos rápidamente. Pero está peligroso esto, gente. Dice, ¿cuánto crees que sea lo máximo de inversión que llega la cuenta más pay to win hasta ahora? Más de $500,000 ya sería, gente. Yo calculo $500,000 sería. Tal vez. Diría que el que más ha gastado ahorita en el juego, tal vez será el Tigre. Creo que es el Tigre el que más ha gastado. Por tema de tiempo sería. Porque él es una cuenta que perteneció pues al grupo 1, ¿no? Y por tema de tiempo como versus Robot, bueno, podríamos decir, nació el servidor 501. Es un servidor un poquito más alejado. Si hubieran nacido en el mismo servidor o estarían en el mismo grupo, tendrían la misma cantidad de inversión, más o menos. Dime, Nared, ¿qué pasó? Voy a curar, amigas. Vamos. Ok. Vamos a irnos a la agrupación del buen Soul. Tony, dile a Rugus que le envío saludos. Soy Capitán Ragnar. $500,500 por acá, dice. 500,000. Por acá. Pero le envío saludo por acá. Muy bien. No, en la alianza más bien. Pero estará activo. Déjame ver. Para que lea el mensaje. No, sí está activo. Está activo. Voy a enviarle el privado, a ver. ¿Cayó la torre? No, es que se construyó, crack. Era una torre que estaba construyendo Cole. Con esto ya se posicionó y se fueron los que estaban aquí. Más terreno para Cole ahorita. Ahora sí viene la pelea por destrucción de esta torre. Esta torre es la prioridad ahorita. Van ahí. Ah, entramos a la agrupación de invasión. Ok. Vale. Ahí sí, tiene más sentido ya. Ahora se viene la destrucción de torre. KTA ya lo veo débil, gente. Gustavo. El buen Soul ya se me adelantó. Aquí, mira. El buen Soul ya se me adelantó, crack. Vamos ahí. Buena la pelea. Uy, nos mandaron a regresar ya. Ok. Aguantar aquí va a estar un poco duro porque es la distancia de llegar aquí acá. Vamos a ver. Pero ya es victoria. Ahorita ganamos terreno. Vamos a ver si logramos derrocar esta torre.
Estamos unidos. Los de Call sí están fuertes, sí están fuertes. Estamos aquí. Bien. Vamos ahí. Oh, vamos, vamos, vamos. Robot se quedó tanqueando la torre, gente. Es que si no hay... Creo que no está ya el lobito. Si el lobo no está, gente, le va a costar mucho. Ahorita solo está Polar Bear. Polar Bear es fuerte, pero no al nivel de Robot. Por eso es que Robot te va a farmear buenas kills. A partir de aquí, gente, ya van a ver farmear kills. Si es que no está el lobo de KTA aquí. ¿Cuánto llevas gastado de recursos? Deja de ver. Vamos. No tanto. Bueno, para el nivel y por los días que faltan, sí está bastante, ¿no? Esta es la cantidad de recursos que hemos gastado hasta ahorita. Esto es lo que hemos gastado. Está moderado. Ok, mira, hemos aguantado bien. Ahí estamos viendo la formación que llevamos. Ahí estamos aguantando bien, mira. 5, 7. No hacemos tanto daño, pero más que todo es aguantar. Podemos aguantar más ataques con esa formación. ¿Tu escudo es de 16 horas o de 8? Es de 8. Es de 8. Aquí se lucha lo contrario, crack. 16 horas de lucha son. Bueno, aquí ya no aguanté. Solo aguanté un ataque más y ya nos devolvieron. Ahí. Va. Y curamos. Vamos. Listo. Están haciendo agrupación. Vamos a reforzar la torre entonces. ¿Sí bien, no? 7.2 debe estar bien. Pues ahí. 2 horas va de destrucción. Vamos solo bajándole 3%. Va a estar duro de aquí. Va a estar duro aquí derrotar esta torre. Todavía queda. Sería otra hora más de lucha, gente. Dice, antes de que duermas, intenta entrar a la cuenta. Por si no estoy despierto cuando hagas ese live temprano. Ah, listo. Listo, Roberto. Sí. No hay problema. Ahí entra a tu cuenta. Déjame los datos en Discord. O sea, para el privado, pero no te olvidarás. Y entro. ¿Tienes código? Bueno, ahí voy a ver si estás despierto. O si no, lo podemos coordinar mañana. Porque sí se va a alargar la pelea esta. Esta pelea entre las dos alianzas, gente, sí se va a alargar. KTA no va a soltar fácil las torres. Va a luchar hasta el último. Sí tiene código. Listo. Bien. 41 minutos. Vamos a ver. Empiezan a hacer agrupación. ¿Pero a qué torre están? Ah, ok, a la misma torre. Están haciendo 1, 2, 3. Bien. Polar Bear está ahí a top. Bien. Muy buena. A ver cómo va la torre. 94. 6% ya ha bajado. Vamos ahí. Está bajando más tiempo. Entre más jugadores estemos dentro, mucho mejor. Dice, ya te envié SMS el disco. Listo, acá. ¿Será que entro de una vez a tu cuenta? Ah, listo. Sí, aquí está la cuenta. Verás, voy a entrar de una vez, crack, a tu cuenta. Esperen, gente, que voy a tapar la interfaz. Y una vez entro a tu cuenta, crack. Añadir.
Oye, pero parece que sí tenía tu cuenta o no en el pasado. Deja ver. Déjame entro nomás. Un ratito, gentito. Que si tenía esa cuenta. Solo voy a chequear el correo. Cuenta. No, sí tengo tu cuenta, crack. Listo. Sí tengo tu cuenta. No la he perdido. Parece que antes sí me la prestaste, ¿verdad? Sí, en el pasado. Ah, listo. Sí, ya tenía el acceso a tu cuenta. Listo, ahí estamos bien entonces. Perfecto. Muy bien. Tenía que ver el correo. Listo. Perfecto, Robert. Sí he tenido acceso a tu cuenta. Entonces no hay problema. Ahí lo podemos dejar. Sin problema. Pues ahí. Solo que ahorita tiene 600 watts. Es ya muchísimo ya. Vamos a ayudar. Vamos. Bien, entramos. Aceleramos. Ok. Esta cuentita. Listo. No. Eso. Por aquí vamos a gastar, creo que la energía que nos queda. Vamos a gastar primero la unidad 3, luego la 2, 1 y la Pro. Vamos, que aguante. Bien. Ahora está teniendo problemas KTA, gente. Uy, ha tenido problemas KTA. Dice, una pregunta. ¿Hay en el Discord una tabla actualizada de hormigas para PvP, PvP, Pangolín, etc? Todavía no. Con las nuevas hormigas de la selva todavía no. Pero si es que tú todavía no has llegado al evento de la selva, sí hay tier lists pasadas. Pero actualizar con las hormigas de la selva todavía no. Hola Tony, recién llego. Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. A ver, Stotter, ¿cómo va? KTA, bien. Uy, aquí sí logramos sacar a muchos. Uy, aquí me va a quedar tanqueando yo. Me van a sacar muy fácil aquí. Uy. Hijo de la cantidad de marchas que hay, gente. Cosa que los brillos y luces están mezcladas una tras otra. Todavía aguanto. Vamos a ver, chance. Listo, se están uniendo más todavía. Bien. Nice. Igual se sacó el ambipligio, miren. Aquí puedes con el ambipligio jugar con acciones mixtas. Lo que tú quieras, ya como son universales, gentita. Se puede jugar muy bien. 1, 2, 3. 3 ataques de aguante. Bien. Vamos a curar rápido. Ok, entremos. Uy, están. ¿Por qué hacen lagartos? No entren. Hacen lagartos, gente. Eso es que a muchos les molesta, ¿no, gentita? De que en plenas batallas hagan lagartos. Solo hay uno aquí, miren, que está haciendo lagartos. Ya lo de haber cancelado tal vez, porque ya han de haber llamado la atención. Bien, es que es plena batalla. Esta es bien importante, esta batalla. Esta es para asegurar ya el territorio de esta zona, gente. Esta zona de aquí. Es para hacer retroceder a full para que no accedan a la maravilla. Bien, ahí asegurando. La alianza Sky, como están ayudando en la parte de arriba, van a presionar también a KTA. Porque miren, ya han ganado territorio. Están pusheando en una parte superior e inferior de la maravilla. Ok, ya me mandaron a regresar. Bueno, ahí. Uy, nos sacaron a todos. 86% quedó.
Bien. Es que hasta llegar a la torre, gente, sí hay bastante tiempo. Vamos a ver otra vez. Necesitamos que alguien haga agrupación. ¿Hicieron agrupación? Nadie. Más bien ya entró el robot. Hay chance, hay chance. Entremos. Si hay tiempo. Hay chance, gentita. Están presionando muy bien. Bien. Estos son rivales desde hace muchísimo tiempo, gentita. Rivales desde hace muchísimo tiempo. Hace barren anteriores también les ha tocado de rivales. Solo que en cada alianza ha llegado jugadores fuertes y ha reforzado un poquito más. Ahorita Cole sí está muy fuerte. Por la cantidad de jugadores fuertes que han llegado y todo. Ya imponen. Bien. Le está costando a KTA. Se dan cuenta. Mientras sigue avanzando. Poquito a poquito, miren. 40%. Sí, 40%, 39%. Bien. 24% de que caiga. Está en peligro en la torre. Sí. Aquí estaba el tigre. ¿Qué digo el tigre? El lobito, ¿verdad? Claro, el lobito lo teletransportaron. Se ha desconectado, gente. No hay quien pelee. O sea, no hay alguien que le pueda dar pare ahorita. Sin el lobito les va a costar mucho. Deja ver cuántos van de kills. A ver. A la... ¿Cuánto tiempo? A las 2 horas y 41 minutos. Ya mismo 3. Ya mismo 3, gente. Deja ver muerte. Ahí estamos. Muerte, gente. 1.7. Ya el buen Naret está acercándose a los 100 millones. Pero todavía va a 67. Robot 1.7. Buena ahí. Tony eres bot, dice. Otra vez estoy aquí en el live. Poderosa Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Espero que estés muy bien. Bien ahí. Vamos por acá. Ok. Uy, logramos sacar a varios de la torre. Logramos. Bien. Logramos. Vamos a unirnos a la agrupación de robot. Es lo que toca. Vamos a apoyar. Ah, esta no es la pro, es otra unidad. Con la pro está atacando. Uy, la de energía que debe estar teniendo, gente. Porque ellos llevan más tiempo que yo al momento de iniciar las peleas. Acción de colonia. Podríamos aprovecharla, pero ya sabes, 5 minutos antes de que termine la acción de colonia. Ahí la hacemos. Vamos a ver. 5 horas. Llegamos, impactamos. Bien, reforzamos. 30 minutos para que caiga la torre. Está buen timing. Ok, 1, 2, 3, 4. Mira. Solo a Polar Bear no lo podemos aguantar. Vamos ahí. Esta cuenta es fuertísima, gente. Imagínate a este nivel del Barren. Esta cuenta sí puede farmear kills. Yo si tuviera mi cuenta principal aquí, kills muy difícil hacer. Pero es importante ayudar más que todo. Bien. Ya está por caer. 29 minutos. Ya perdió ritmo. Yo sí siento que KT ha perdido ritmo, gente. Los pocos que hacen agrupaciones, ya como que algunos se desconectaron ya. Ya no veo tantas marchas. Uy, 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 uy. 1 hora, sí lograron sacar a varios. Vamos a ver. Ok. Vamos a curar. 80% para que caiga la torre. Cuidadito con los de KTA. Bien. Yo también me estoy quedando sin hongo ya. Voy a tener que jugar tal vez formación con T10. Una línea de T10 y dos hormigas de temporada. Si aguantamos bien.
Ahí. Vamos. Presione, que presione, vamos. Yo estoy un poquito, sí estoy un poquito lejos. Solo que para agruparme más cerca, hubiera sido por aquí. Bueno, aquí robot está bien. Listo. Vamos a chequear más que todo. Diego, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿para cuándo 1080p? Ya es hora. Va a tocar, gente. Voy a hacer algunas pruebas a ver si podemos dejar la configuración en 1080. Tony se volvió pay to win, dice por aquí Poderoso. Podríamos decir que sí. Vamos de ahí, vamos de ahí. Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, entramos. ¿Cuánto tiempo queda? 78%. Poquito a poquito va cayendo, miren. No nos han sacado todavía. Ah, no, sí, nos sacaron 2 veces de la torre. Pero le está costando. Bien, bien. Tony, ponle nombre a la cuenta, dice, para que des más promoción. Pero ¿cómo le pongo? ¿Tony JM20? A ver. Vamos a ver aquí. Esa es. ¿Los van dentro? Muy bien. KTA, gentito. Ya perdió ritmo. Uy, ganamos esto. Y por mucho, gente. Hay mucha potencia ahorita en call. Jugadores muy fuertes. Pero no se rinden. Todavía siguen los de KTA. Vamos a ver hasta qué punto logran aguantar. Será 1 hora más le dan, gente. Listo, listo. Déjame me cambio el nombre, pero tengo que tapar porque si no... Porque si no muestro el ID. Estamos. Listo, crack. Me cambié el nombre ya. No, pero esta cuenta muy OP me van a decir muy pay to win ya, gente. Haz ahí. A ver. ¿Cuánto tiempo va? Bien, 11 todavía. Ok, ya viene la agrupación. ¿Quiénes son las ballenas de KTA? Los más fuertes. Es que era el lobito, pero no está. Por tema de kills te muestro. Mira, aquí lo puedes ver. Este es el más fuerte de KTA. De ahí le sigue Polar Bear, Bugskiri, bueno, este otro lobo, podríamos decirlo. Y otro apunte o poderosa Sandy. Polar Bear tiene 3 cuentas. Pay to win. Aquí lo puedes ver. 1, 2 y 3. Esta no me había dado cuenta tampoco. Vamos detrás de esta. Al parecer esta cuenta está al nivel nuestro. Pero esta sí ya es un poquito más fuerte. Pero esta es la principal de Polar Bear. Pero las 3 cuentas son muy fuertes. Mira esto. Las 3 cuentas son muy fuertes. Pero son 3. Qué locura mantener 3 cuentas. De ahí sigue. Este es el más fuerte. La super ballena, podríamos decir, de KTA. De ahí le sigue Robot. Ahora sí. Retroceder. Vamos. Bien ahí. Uy. Uy, las marchas. Volando. Vamos a correr otra vez. Bien, aceleramos. Ok. Están haciendo agrupación. Entramos. Uy, a robot. Contra robot, gente, sí se deben estampar muchos. Compra hongos. A ver qué me dice el buen Naret. Aunque hongos creo que no va a ser necesario. Ya me estoy quedando así, pero... Vamos a ver. Podría pelear con una unidad de 10. Me va a tocar, gente. Pelear con una unidad de 10 para que se mantenga fuerte la línea. Y pueda aguantar un poquito más. Vamos a ver. Bien. ¿Cuánto va la torre? 69. Poquito a poquito, gente. Bien, están entrando más.
call que fuera más activo, gente, les diría que destrozan. Reporte de robot. Sí lo mostré, pero tendría que buscarlo otra vez. Es que en el chat de Alianza está bien arriba. Si quieren volver a ver. Si quieren volver a ver, gente. El reporte de call. ¿Qué digo de call de robot? 38%. Digo 38, 40. 40 minutos, buena, 68%. Sí va a caer esta torre, gente. Es cuestión de tiempo. Una hora más y bien. Hongos no compres. Listo, listo. No voy a comprar hongos. Ok, bien. 29. 29, gente. Uy, los de Katea están en problemas. Pierden esta torre, construimos otra y se hacen TP. Como ellos tienen la residencia, dominan esta zona. Ya tienes hongos. ¿Sí tienes hongos en el almacén? Se puede ver cuando compras. Ventaja. No creo que tenga hongos esta cuenta. Hijo. Mira lo de insectos que tiene aquí. De una estrella, de 4, de 2, de 3 estrellas, 4, de 5. Tiene a full. Ahí vamos ahí. Viene la agrupación. Nos sacó a algunos, pero no a todos. Hijo. ¿Si vieron cómo robot aceleró? Apenas sale, entra de una. Dale a curar para que mires. Listo, listo. A ver, déjame entrar. Tendré que entrar por acá, pero de la estructura. Hasta que busque la estructura de temporada. Sí, está. Pero tendría que curar más. Ah, no, le podría dar más. Ah, sí tiene. Tiene 6 de 4 horas. Sí tiene 6 de 4 horas, gente. Vamos ahí, gente. Dice Tony, malísimo para las incubaciones. A ver si funciona. Saludos. Ah, saludos a Bugatti por parte de Splendens. Un saludito para ti, crack, y al buen Bugatti. Que te salga pura conductora, espinosa dorada y general ácida, crack. A ver si esta maldición te sirve. Vamos a ver. Vemos. Sí tiene hongos, gentita, para curar. Aquí, ¿a ti qué te salió, bro? Todavía no lo pruebo en mi cuenta principal todavía. Pero en esta cuenta salió una Gracilis y una cristal dorado, gente. No tuvimos suerte con las hormigas de la temporada. Vamos a poner una hormiga. No, pero no me... Es que vamos a gastar... Bueno, pongamos nomás. O ponemos normales. Para que no se gaste ligamasa, gente. Vamos por normales. Bueno, pongamos normales, no hay problema. ¿Cuánto tienes de ligamasa? Tiene 2.5 G. Ahí dejamos para que aguante un poquito más. El long y no desperdiciar tanto. Vamos ahí. Acelerar esto. Cuando vea la unidad ya estamos bien. Dice, después de horas debes estar cansado. No tanto. Bueno, 3 horas de transmisión no se sienten tanto. Ya cuando es 5, ahí sí. Me voy, dice que tengo guerra a las 3 AM. No te preocupes, crack. Te agradezco el apoyo. Tony, dame tu bendición. Abriré 250 huevos. Los ahorros de tu vida. Que te salgan las hormigas que quieras, crack. Que te salgan. No sé si quieras una... Serás arquero, me imagino. Estamos en la torre. Uy, la torre va a caer, gente. 61% todavía. 61%. Muy buena la pelea. Vamos a ver cómo va a catear. Uy, bien, nos sacaron. Nos sacaron. Vamos
Vamos a curar otra vez. Vamos a tope. Creo que acá. Vamos a curar este 32. Ahí lo voy a dejar esto. Curar esto. Vamos. Haciendo agrupación. Vamos a la de robot rápido. Que robot necesita el soporte. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Ahorita robot lucha con la unidad 1 y pro. Hoy mejoraré al máximo a Bombicina, ya que no me alcanza para Inflat y Berserker. Entiendo, pero Bombi es mejor. Bombi es mucho mejor, crack. Dale prioridad a esa hormiguita. Es hasta para la marmota y pangolín God. La PvP y PvE God. Muy, muy fuerte la Bombi, gente. Aquellos que les haya salido hormiguitas meta, qué buena suerte que tuvieron. Pues ahí, 4. Uy, solo robot está. Tenemos que entrar al soporte con la unidad. ¿Cuánto falta? 27 segundos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Hola Tony, dice, llevo 20% en mi tercera T10, siendo jugador free to play. Buena, crack. 20% de tu tercera T10. Pero me imagino que eres un jugador antiguo, ¿verdad? Debe ser de los primeros servidores para tener esa ventaja. ¿En qué servidor naciste? Claro, porque para ser un jugador que lleves ya free to play para la tercera T10, claro, debe ser un jugador que ya lleva tiempo. Si es que no invertiste. Vamos ahí. 7, 6, ya impactamos. Con eso ya ayudamos al soporte y bajamos más tiempo. Llegamos. 19 minutos bajamos. De 37 a 19. Bien. 59%. Dice me falta como 20% para mi segunda. Yo voy igual por ahí. Ya voy casi para el 90% yo. Me hace falta todavía un poquito de tiempo. Pero para mi segunda T10 todavía. Voy como un 90% así de mi segunda T10. Vamos ahí, vamos ahí. Presionando, presionando. Bien, los de KTA no quieren soltar fácil la torre. Todavía siguen apoyando ahí. Solo que el lobito no está. Un poquito más y listo. Farmeamos. Bueno, más bien robot se va a farmear 2G de kills. Ya vamos, 3 horas y 20 minutos después del reinicio de pelea. De transmisión 2 horas y 57. Bien. Vamos ahí. Punto A. Bien. Va a entrar con otra agrupación. Por si nos sacan. Están todavía ahí presionando. Quieren soltar la torre. Oye Tony, el que tiene 3 cuentas, sus cuentas son buenas, muéstralas. Son buenas, crack. Están en el top de kills en este emparejamiento. Son muy fuertes, te diría. ¿Cómo estás, lobito? Hola Tony, buenas noches. Creo que llegué tarde. Sí, ya tarde. ¿Cuánto tiempo de transmisión? Mira, vamos casi 3 horas ya. Pero todavía siguen las peleas. Todavía sigue la pelea entre KTA y Cole. Tony, al fin saqué la última hormiga que me faltaba para el meteorito. Buena, Jesus, felicidades. A veces algunos se quedan por eso, ¿no? Pero felicidades para ti, crack. Ok, ahí. Y logra aguantar. Bien. Estamos aguantando por el equipo. Y a tope, bien. Vamos como vamos. 18 minutos. Uy, está por caer la torrecita. Todos se estrellan contra el buen robot. El buen robot tanquea muy bien. Y ni qué decir de la cuenta del buen Soul. Le hace falta solo hormiguitas buenas al buen Soul. Que le salgan hormiguitas más copias. Listo. Esa cuenta de Soul se vuelve muy OP. ¿Son pay to win las 3 cuentas? Sí, Ángel, son pay to win. Las 3 tienen marcos. Marcos así que consigues en eventos. ¿Cuál T10 vas a desbloquear, Tony? Guardianos.
Mi segunda T10 es guardianas. En un futuro tengo planeado armarme una formación full guardiana, o sea, para full defensa. Así tienes una que es balanceada, porque transportadoras son unidades balanceadas, gente. Entonces tendría una unidad balanceada que me daría buen daño y para PvP estaría bien. Y otra armaría para full defensa. Ahí estamos bien. Ahí estamos gastando un poquito menos de hongos. Dice, ¿qué habilidad es mejor? ¿La 1 o la 2? La 1, o sea, habilidad. ¿A qué te refieres con habilidad? O sea, hablas de las habilidades de las hormigas. O la habilidad de meteoritos. ¿Hablas del meteorito de explorador o el meteorito pionero? Esos meteoritos hablas. Imagino que hablas de los meteoritos, Jesús. A ver, veamos. 17 minutos. Ah, listo. El 2, el que es el meteorito de explorador. El segundo, el que salió casi, que es casi nuevo, podríamos decirlo así. Es mucho mejor. Pero ponlo de principal ese y de ayudante pon el 1, el que es pionero. Hoy compré el despertar de la Tetra. Ya veo, TX, buena. Pero mi pregunta es, ¿conviene comprarle otro despertar y promoverlo? Sí conviene, pero con el despertar ya es un plus. Si quieres dejarlo con el despertar y no comprar más, te diría que ya tienes el plus. Lo importante es que el despertar lo lleves a nivel 40 y listo. Ya depende de ti si quieres sacarle más. Uy. Aguantaron muy bien, gente. Bien, ahorita Cole está muy reforzado ya. Contra KTA, que en su momento eran rivales dignos, gente. Ya por tema de aguantar, Cole tiene la ventaja. Más que todo por la zona también, que aquí gastas menos hongos a comparación de otro. ¿El despertar de la T3 es nuevo? No, no es nuevo. Ya es de los primeros que salió, crack. Dice, yo voy 63 a 64% de las T10 guardianas. Ya veo. Yo ya voy, ya me falta poco. Pero llegando a 90%, gente, muchos saben lo que es de tiempo que te cuesta. Por lo menos es un mes y medio más. O por no decir 2 meses casi. Si Soul lo dice es verdad, dice por acá, buen Jesus. Sí, el segundo meteorito es mucho mejor. Ponerlo de principal. Así como está la cuenta... Ah, no, esta está... Tendríamos que cambiar. Aquí como está, mira. Le pones de principal el segundo meteorito y de apoyo el primer meteorito. Sí. Así te da más soporte. Solo que en las unidades pro les tenemos configuradas así. Uy, ya no hay más agrupación. Ahí están atacando estos dos, pero estos no sé si sean tan fuertes. Uy, ya me sacaron. Bien. Voy a aguantar. Nada, es que Polar Bear llega y me saca, gente. Uy, a ver esto, cómo está jugando. Está jugando caballero negro, caballero oscuro con... Uy, ya la tiene con estrellas esta hormiga, mira. Es como que sí le doy batalla. Solo que él me saca más estadísticas en sus guardianes. Esto debo curar otra vez. Sí, debo acelerar. Haciendo agrupación. Uy, nos sacaron, listo. Voy a esperar una agrupación. Lo sacaron de la torre. Dice, oye bro, ¿es verdad sobre la Reina 30 y cuál es el nuevo evento misterioso? Es que no vi la transmisión, no me llegó la notificación. Bueno, a la final es solo un rumor todavía. No es que realmente vaya a llegar, pero al juego de que va a llegar la Reina 30 sí va a llegar. Sobre el evento misterioso, te recomendaría, Ángel, que lo veas el directo anterior que hicimos sobre el evento. Para que te pongas al tanto de lo que posiblemente pueda llegar el evento y se vea algo chévere. Listo. Vamos.
Vamos, entramos. Bien. 2, 1. Oh. Pues ahí, vamos ahí. Falta uno más que entre. Sale la agrupación. Que llegue este, creo que ya sale. Sí, ahí ya sale. Ahí sale la formación de robot. Tony, ¿cuántas cuentas tienes? Yo tengo muchas. De las que me han, bueno, de alguna manera las que algunas me han regalado. Otras que nos han prestado. De las que yo tengo como granjas. Te diría que tengo ya unas 80 cuentas, gente. Así, dejando de chiste. Pero no todas las juego. Hay algunas que me han regalado. Otras las me han regalado a mí. Y yo he tenido que regalar otras para que no se pierdan esas cuentas. Pero así teniendo yo en mi poder unas 20. Unas 20 tengo ahorita. Pero acceso a esas cuentas sí 80 por ahí. O 60, 70 por ahí, gente. Muchísimas cuentas. Solo que no me da el tiempo para mantener tantas cuentas, gente, o cuidar. A ver. Ahorita la que sí le doy mucha prioridad es a mi principal y esta cuenta que es del Buenare también. ¿Y cuántas cuentas fuertes tienes que son tuyas? Mías. Solo mi principal nomás, no fuertes. Las otras cuentas que tengo no son tan fuertes como mi principal. Esta es más fuerte que mi principal. Pero no es mía. Dice, chocas en The Ant, dice por acá. Con las multicuentas, ¿no? Antes era más madreador, gente, porque tú podías abrir en simultáneo. O sea, si yo tuviera una PC más potente, abriría más ventanas en la misma transmisión y llevaría las cuentas granjas a atacar, gente. O tener esas otras cuentas. Tony, regálame 2 granjas. Es que verán, si les regalo, no me garantizo de que ustedes puedan cuidarlas y después crecerlas. O una de dos, les regalo y no la pueden o no las pueden usar porque no llega a su rango de servidor. Entonces no tiene sentido darle las granjas. Porque imagina, yo soy del grupo 1 y algunos son de los grupos nuevos. Y hasta migrar la cuenta hasta esos servidores, gente, tal vez ni sucede en el juego. Uy, buena. GTA está muchísimo en problemas. Ya no hay más que envíe. Hay muy poquitos. Ya creo que se dieron por vencidos. Deja de chequear esto. 10 minutos. ¿Qué creen, gente? O sea, sí están uno que otro agrupando, pero ya no nos sacan como antes. Y eso que estábamos en su territorio. O sea, aquí ellos tienen ventaja de que están más cerca de la torre. Ya no es como acá. Tony, ¿en qué servidor tú te encuentras? Yo estoy en el servidor 22, gente. Dice, de tu cuenta tuya, ¿cuál es la más fuerte aparte de tu principal, Tony? O sea, la más fuerte aparte de mi principal es otra que... Pero yo tengo en varios servidores, gente, cuentas así repartidas. Hay una que es del servidor 300 y algo. No me acuerdo muy bien qué servidor está. Pero ya no he entrado tiempos a esa cuenta. Esa también es fuerte. Hay otra. Esa es la que le sigue. Ahí hay otras más parecidas a esa. Más que todo son cuentas parecidas a las que les mencioné del 300. Que tienen, por ejemplo, arriba de 1000 de daño, de defensa 800, de vida 400, así. De esos servidores. Son free to play toditas esas cuentas. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Dice, ¿quién va ganando? Ahorita va ganando Cole. Y se olvidé cómo cambiar el servidor versus servidor de elegir el evento de jueves. ¿Cómo cambió alguien? ¿Me recuerda, please? Alex, desde aquí. Vas acá. Tiene que estar en descripción general y le das al signo de interrogación. Y aquí le das cambiar. Bueno, comprobar. Porque aquí está puesto de recolección de recursos.
Vamos a cambiarlo porque lo recomendable, gente. Bueno, ahí dejémoslo. Es normal es recolectar, no hay problema. Dice Tony, ¿cómo es el tema de la diplomacia allí? ¿Se habla entre los líderes? ¿Cuál diplomacia? ¿Hablas de la alianza de Col? ¿O en dónde? Solo curo esto. Aceleremos esto. Y curar esto. Y en tiempo. Y entramos a reposar. Ya se quedó sin energía. Vamos a la segunda. Igualmente vamos a tener que... Tony, ¿cómo es el tema del diplomacia allí? ¿Se hablan entre los líderes? Dice, yo estoy en ese grupo, regálame para cuidarlo. Yo tengo unas cuentas ahí, no sé cómo le hago, pero soy muy activo en todas mis cuentas. Ángel, yo te diría, mucha sí demanda tiempo. Tony es el líder, dice por acá. O sea, de la alianza en la que estoy no soy el líder, soy R4, sí. Hola Tony, ¿cómo te fue en el 9x? Todavía no lo abro en mi cuenta principal. Pero en la cuenta esta y la que vamos a hacer la transmisión próximamente, abriendo los huevitos en las cuentas, vamos a probar suerte a ver si conseguimos hormigas buenas. Vamos a hacer una transmisión exclusivamente para abrir huevos, gente, así que pilas. Entre Col y sus aliados para ayudarse entre ellos. Ah, aquí la diplomacia es muy buena. O sea, aquí, gente, entre administración y cómo tratan a los jugadores, es muy bueno. Aquí es muy bueno, crack. Muchos ya saben cómo es la administración de Col. Muy buena diplomacia. Y aquí el diplomático es el buen Soul, que no sé si seguirá en la transmisión. Sí debe estar, porque todavía sigue luchando. Pero el buen Soul es crack. Es un crack, sí, aquí están. Todavía sigue, mira. Todavía está en línea. Dice, oye bro, esa cuenta que dices que es tu segunda más fuerte, ¿tiene T10? Sí, ya tiene T10. Solo que mi principal es mucho mejor. Recién se desbloquea en esa cuenta las T10. Dice, a partir de hoy me ahorraré todos los huevos durante 6 meses. 6 meses. Cada 3 meses llega el 9x10, para que tengas en cuenta. O sea, cada 9x10 y te alcanzas a ahorrar unos 250 a 300 huevos. Aprox. Más o menos es lo que muchos se ahorran por cada evento. Hasta un poquito más si es que hay eventos más recurrentes y así. Miren, el hongo nos está aguantando bastante ahorita. Están haciendo agrupación, ¿no? Entramos directo entonces. Ay, cierto, era de haber cambiado Jersey aquí para que aguante. Jersey y la... Ahí estamos. Dice, a mí me atacan en ese grupo por no tener T10. Siempre me vuelven, me afecto cuando... Ya veo, Ángel. Hasta ahora lo mejor que me ha salido fue una cristal dorado. Ya logré ahorrar 550 huevos. Puede haber llegado a 600, pero pasaron cosas. Ya veo. ¿Abriste los demás huevos, Tony? No, no los abrí. Todavía no he abierto los huevos. Los huevitos estos de... Los normales de incubación normal. Puedo abrirlos, gente. En esta acción de colonia, faltando 10 minutos o 5, abro los 79. Aprovechando el 9x10. Los abrimos. A ver si tenemos suerte en esta cuenta y nos sale algo. Bueno, aquí lo que buscamos... No, es que ya no... En esta incubación, más bien en esta cuenta ya no le conviene, gente. Más bien para... Si nos salen más corazas para mejorar los hormigas. Porque mira, de las hormigas que ofrecen... Ahorita el buen arete ya no usa ya. Tal vez si le sale más copias de devoradora para que le suba un futuro a 8 estrellas, tal vez. Cristal Oraya la tiene al máximo. Gracilis me acabó de salir la incubación
de temporada. A DLC también me salió otra. Vamos a ver. Dice, realmente ya no vale la pena el 9x10, a menos que sean nuevos jugadores. Más bien solo para sacar corazas está bien. Yo muy apenas llevo 6% de T10. Como mucho, creo que me demoré. Bueno, poquito a poquito, crack. Es cuestión nada más de tiempo. Ser paciente. Muy disciplinado, completando las 9 recompensas o las 9 conchitas. Y ser constante nada más. Y muy paciente porque lleva bastante tiempo. Haciendo el pangolín. Dice, Tony, ¿es cierto eso de abrir los huevos en los últimos 10 minutos? O sea, ¿te dio resultado? Sí, te da más chances a que te salgan más hormigas doradas. No te garantiza de que te salga la que tú quieras, pero te garantiza que por lo menos te den más copias de otras hormigas. O sea, por lo menos que en 30 te puedan salir 2 o 3 doradas en 30 incubaciones. Por acá dice, Tony, ¿cómo es eso de los últimos 10? Verás, cada acción de colonia, tengan en cuenta que ustedes cuando abren los huevos o es día de fortalecimiento de hormiga, hay la acción de colonia. La acción de colonia te da puntos pasando 1 hora después del reinicio, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver el horario. Por ejemplo, el reinicio fue aquí. Empezó con esto, que no conviene. Y a partir de esta acción de colonia te van a dar puntos por mejorar hormigas, incubar hormigas soldado o mejorar hormigas soldado. Entonces, a partir de aquí es pasando 1 hora. Por ejemplo, si quieres aprovechar en esta acción de colonia faltando 10 minutos para que acabe, abres huevitos para que aproveches acciones de colonia y fuerzas de que te den más probabilidades de que te salgan más corazas. No que te salgan las hormigas que quieres, pero sí que salgan más hormiguitas y puedes tener más corazas doradas repetidas. Lo mismo funciona con esta, con esta, con esta y con esta. Ya saben que esto se repite 3 veces porque este horario es distribuido por durante todo el día del día de hoy. Entonces aquí hables 10 minutos antes de que termine, abres huevos. 10 minutos antes de que termine, abres huevos. Se hace así para que una vez completes la acción de colonia te esperas la siguiente hora. Y así, hasta que te terminen los huevos y sigas mejorando hormigas. Dice, yo igual uso la acción de colonia para sacar diamantes. Acción de colonia, gente, obligado es. Es obligado. Es la ley de todo jugador. Saber manejar la acción de colonia con lo que es de cada día es algo que todos deben aprender muy bien. Vamos ahí. Tony, ¿puedes poner cuál es la formación pro de robot? Deja ver si está dentro. Sí, aquí está. Esta es la formación pro de robot. Dice Tony, ¿y por qué no eres muy activo con tus TDs en otro server? Es por el tiempo, crack. Seis minutos para que caiga la torre. Ya veo muy pocos agrupando por parte de KTA. El único, mira, son 2 nomás. Y Polar Bear todavía sigue presionando. Tema de kills, gente, vamos a ver. Cerquísima, ya el buen robot está cerca de los 2G. KTA con 350, el lobito, porque ya no está luchando, se quedó ahí. De ahí sigue Soul, miren. Soul y Ripgus ahí subiendo. Table kills, la cuenta del buen Nare también subiendo. Esperamos terminarla en 100 millones. Yo sí tengo tiempo, dice el buen Ángel. Me lo imagino. Ya tiene nivel 98 el insecto. No es eso, compro un carrito aquí. Exacto. Dice, regala tu otro T10. Tal vez en un futuro podría regalar cuentas. Lo malo, gente, es que tendría que regalarlo así al escondidito. Porque regalar cuentas está prohibido también, gente. Es que es como decirte vender algo así. Bien. Ok, curamos. A ver aquí. Curamos otros más. Se verá. Ok.
Vamos a la torre. Reforzar. Vamos ahí. Dice, yo estoy aún en la isla. En mi cuenta nueva, Tony. Nos tocó un monstruo en una alianza. ¿Cómo podríamos derrotar a esa ballena? ¿Alguna vez te pasó lo mismo? Sí, me pasó mucho. La única forma de derrotar a esas personas es aliarte con otra alianza o con dos más y que sean 3 versus esa. Tratar de jugar un poco a la diplomacia, un poco también a los rumores o murmullo. Y así que 3 se pongan versus 1. Tarde o temprano él se queda sin recursos y así y ustedes pueden ganar. Porque el más fuerte de una alianza que se agota, fácil los vences. Si yo te escribo por privado en tu cuenta sobre la cuenta, dice. Ya que estoy en tu mismo servidor. Sí, ya, sí. Eso es cierto, Ángel está en mi mismo servidor. Vamos a ver. 5 todavía. Bueno, ahí, bueno. 5 minutos 9. No, 5 minutos está aseguradísimo. ¿Cuántos vamos dentro? 7. Si entramos más, aceleramos ese progreso. Oye, bro, ¿crees que Robot puede ganar la isla? O sea, este evento. Sí, yo diría que sí gana. El campamento rojo en el Barrenland en este caso, yo diría que sí. Cole, DMC y... ¿Quién más están de aliados? Cole y DMC y Sky es. Cole, DMC y Sky. Yo diría que estos seres sí ganan, gente. Sí ganan este evento. Oye, Bob, Tony, ¿qué recompensas da al ganar la isla? La isla. Tú puedes verles en los eventos, crack. Por ejemplo, este no es la isla, es el Barrenland. Es un evento que sale después de la isla. Puedes verlo aquí, vas a recompensas de temporada y todo esto te dan dependiendo de la clasificación que tengas. Solo por haber participado en el evento, te dan estas recompensas, crack. A todos, solo por haber participado. Son un insecto de 5 estrellas, una coraza, todo esto, crack. Y de ahí dependiendo si ganó tu servidor, ¿qué digo tu servidor? Si ganó la alianza en la isla, te dan un skin, te dan a varios recursos, bastantes cosas te dan, si es que ganan también. Por acá dice, Robot va a perder la isla, dice por acá. Más bien Soul va a ganar la isla, gente. Muy buena ahí, bien. Un minuto, gente, para que caiga la torre. Un minutito. Y de una creo que la alianza de Cole va a plantarse otra vez. Tony, si pones música, no se escucha tu voz. ¿Cómo? Tony, si pones música, no se escucha tu voz. No, aunque lo pongo o no la pongo, sí se escucha mi voz. Solo que pongo música ahí de fondo para que la transmisión sea más agradable. Uy, cuidadito. Un minuto aquí es eterno, literal. A veces hay torres que en un minuto saben alargarse una hora. ¿Se acuerdan las batallas esas épicas? Dice, Robot va a sacar recursos de su granja, Fabián. Uy. Dice, abre esos huevos. Espérame, cuando quede 10 minutos abrimos los huevos, gente. A ver si tenemos suerte en el 9×10. Bueno, que nos salga algo chévere más que todo. Uy, queda 7, 6, 5, 8, 7. Uy, está tratando de agrupar al máximo para tratar de sacar los jugadores. 3, 2, 1. Cayó la torre, gente. Perdió la torre los de KTA. Uy, aquí los de Cole ya se plantaron al otro lado. Se viene también. Acá más bien ya creo que va a empezar otra pelea. Vamos a ver en dónde plantan otra torre.
Faltan 3 minutos para los 10. Ahí le damos. Se terminó. No sé si KTA quiera continuar. Viendo esto... Ok, aquí empezó a hacer agrupación este jugador. Vale, no quieren rendirse. Este tiene la medalla de 3 hormigas 8 estrellas. Tony, cambia el nombre de esa cuenta y pon farm de Tony. Esta cuenta pongo de farm. Bro, ¿cuánto duran las peleas ahí? Duran lo que tenga que durar. A veces, ¿se acuerdan cuando hicimos una transmisión? Hicimos una transmisión de casi 8 horas, me acuerdo. Esa fue solo por una torre. Una torre 8 horas. Era demasiado, solo por una torre. Ah, ok. Listo, entiendo, Soul. Entiendo. Así que va a ser esta la siguiente. Ok. Tony, ¿cuándo será nuestra batalla y nuestro Barren? Ya va a ser pronto. Toca esperar hasta que construyen las torres. Pero si has visto que como no es la actividad tan alta en el Barren que tenemos, pues no va a haber peleas tan largas como aquí. Vamos ahí. Déjame reclamar esto. Y reclamar. Listo. Estamos bien. Dice, hoy estuve peleando 6 horas por una torre, por eso preguntaba. Es que eso usualmente es lo que duran las batallas. Me voy a tener que teletransportar más cerca. ¿Dónde se fue el robot? El robot está aquí. El robot no hubiera sido mejor que estuviera más cerca por acá. Voy a teletransportarme aquí, miren. Siento paz. Es horrible, dice. Para que le guste pelear no es horrible. O sea, verás, llega un punto donde pelear demasiado sí agota. Eso sí es cierto. Es lo normal porque somos seres humanos y tampoco podemos estar 100% ahí en las peleas. Lo bueno, ahí es donde confías que una alianza tenga integrantes de todas las partes del mundo para que se puedan turnar. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cuál es el plan del Barland de tu cuenta principal? Es para una tarea, dice por acá. Todavía no hay, o sea, no hay plan en sí. Hay que ir a tope nada más. No se puede almorzar tranquilo. Bueno, en ese caso sí tienes razón. Tony, si tengo una punta de lanza carmesí, saltarina, 2 estrellas rojas cada una, ¿me recomiendas pasarle las 4 estrellas de acacia a Dolly? Apenas voy y me salió su coraza. Dolly es mucho mejor, es la mejor melee que hay ahorita de arqueras. Bueno, solo que saltarina no me gusta a 2 estrellas, crack. Es que solo es para PvE ahora. Si la quieres usar para PvP, puedes usarla, pero no es recomendable. De ahí carmesí sí es bueno. Ya no se puede construir más, Tony, ya no hay arcilla. Ah, ya se quedaron sin arcilla acá. Ya veo. Entonces hay que esperar nada más. Listo. No hay problema. Veamos si sigue avanzando. No creo que los de KTA quieran invadir la parte superior. Porque contra Sky, yo diría que contra Sky sí les va a sufrir KTA. Porque Sky también es muy activo. Go, Tony, abro. Listo. Ahorita voy a abrir los huevillos, gente. Déjenme activar la frambuesa nada más. Vamos. Ya vamos, está gratis. Vamos a esperar suerte. Podríamos abrir esta 7. Tres, 2. Listo. Ok, no salió nada. Vamos a ver aquí. Hay que tener suerte. Nada. Esta primera mala. Uy, esta peor todavía. Esta sí me asegura. A ver. Bueno, aquí ha delgado. Ok. Uy, malo, gente.
Estamos asegurando en cada 30. Bueno, no buscamos tanto de suerte aquí. Ya se completó las 9 recompensas en esta cuenta. Ya no me dio. ¿Cuántos huevos me faltan para... Ah, la siguiente, gente. Me falta uno. Coraza dorado. Ahí lo dejaríamos. Ya no abriría más porque ya se completó todas las 9 recompensas. Salieron algunas coras. No tanto como se preveía, gente, pero algo. Uy. Está tratando de agrupar. Déjame ver cómo va. Ya solo él está agrupando. ¿Quién es este? Ah, es este jugador aquí. Que tiene 26G de kills. Puras corazas. Es lo que toca. Por ejemplo, miren. En esta cuenta ya el 9x10 ya no le beneficia tanto. Porque aquí lo máximo que quería esta cuenta es, por ejemplo, cristal dorado. Es lo mejor que puede sacar en el 9x10. Y ahí lo demás lo tienen. Lo que necesita aquí es en la incubación de temporada. Para que le salgan hormigas de temporada. Dice, fuera reclamado 2 huevos en el servidor vencedor. Y hacer el último tiro de 9x10. Bueno, ahí la podemos dejar sin problema. Hasta mañana, Tony. Dale, lobito. Gracias por el apoyo. Yo les diría que ahí ya KTA se rindió. Por acá dice el buen, yo solo busco Dolly. Roberto, le damos a tope. Verás, ahorita en mi país son las 11 de la noche. No creo que nos vaya a dar tiempo porque todavía se va a alargar un poco. Vamos a ver hasta cuánto quiera presionar KTA. Por lo menos va a durar una media hora, diría, de pelea más. Vamos a hacer unas 4 horas de transmisión por lo menos. Y para estar bien, el día de mañana haría temprano la transmisión, gente. Abriendo las cuentas del 9x10. Lo haría temprano. Para probar suerte. Sería en una acción de colonia, le votaríamos todo, gente. Sería, verán, el día de mañana, tipo 22, no, más bien 20, 21, 22 UTC, haríamos la transmisión, gente. Acabo de incubar la Dolly la segunda. Muy buena, JC. Dolly buena. Si eres arquero, obviamente. Déjame, voy a enviar a la torre. Necesitamos apoyar. ¿Es aquí? Sí, ¿no? Claro. Esto todavía está curando. Si es 20, mejor. 22, hago AE. Ah, listo. 20 UTC entonces forzado. Para hacerlo en una acción de colonia. Y si hay otras cuentas, pues lo hacemos también. ¿Cómo estás, DJ Valo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Listo, entonces. Mañana por lo menos. No hay tantas cuentas que nos quisieron prestar esta vez. Porque ahora ya como que muchos no quieren ahorrar huevitos para el 9x10. Haríamos para 2 cuentas. Porque hay otra cuenta que tiene 200 huevos. Podríamos abrirlo también. Tony, ¿a cuál me conviene poner 2 estrellas rojas? ¿A Dolly o Berserker? Buena pregunta. Yo le daría a la Berserker. Si es que tú tienes, Walter, una hormiga que le dé soporte a Berserker, God. Una Acacia, una Longi estará bien. Nada de suerte, 2 años todos los eventos y sigo con hormigas de muerte y diente. Dolly es mi única buena, ya veo. Tony, ¿Dolly a 3 o Berserker a 3? Ah, hay, si me pones a escoger entre las dos en la misma cantidad de estrellas, Berserker te diría que estaría bien. Te diría que está bien. Es por el tema de que si es la única hormiga que tienen de daño, hay que priorizar esas. Para que le salgan un poquito más. Un poquito más de copias y así. Tengo esa formación, Dolly, Longi, Berserker. Entonces, dale prioridad a la Berserker, te diría. Ahí sí dale prioridad a la Berserker. Con este tipo, por ejemplo, si tienes Dolly, Longi, Berserker, hay que dar prioridad primero a la hormiga que hace más daño.
Una vez ya la tengas a 7 estrellas, ahí le das prioridad a otras. Yo siempre he hecho así. Y les he recomendado también hacer así. Dice, esas cuentas que estás comentando ahorita son tuyas o prestadas, bro. Entonces será las 20 o 22 la transmisión, bro, para estar. Sí, 20 asegurado más bien. Porque ya me dijo el buen Roberto que va a estar en AE o Expedición de Alianza a las 22. Entonces en 20 está bien. Tony, ¿ya viste ese evento de los nuevos monstruos? ¿Sabes qué serán los insectos? ¿O solo un evento? Sí, van a traer insectos, crack. Ya lo comentamos un poco qué es lo que posiblemente traiga, pero está muy bien, te diría. Va a venir bastantes cosas en el evento. El evento que viene es una colaboración, gentita. Y es un evento que va a durar un mes completito. Así como el evento de Godzilla que fue en su momento. Va a llegar un momento muy bueno, un evento muy bueno, gente. Así que aprovechen. Si quieren sacarse, tal vez puede que llegue la nueva generación de insectos también. Vamos a curar. Listo. Están haciendo agrupación. Eso lo están reforzando. 7. Destruir. Pues ahí, vamos ahí. Dice, yo quiero copio de la... Ok, de la PA para andar PA Longi Berserker. Ah, para jugar formación mixta entonces. Este es el mejor evento para conductora 3 estrellas rojas. Literal, a veces es así. Pero la E en el viernes, mañana es jueves. A ver, deja de ver. Ah, cierto. Mañana no habría E. Cierto, tienes razón. Bueno, lo hago a las 20 UTC. No hay problema, a las 20 UTC sí es buen horario. Tal vez saquen a Kong o Kong Ghidorah en los nuevos insectos. Quién sabe, gente. Ay, dice, no, la uso como muerte a 5 estrellas. Entiendo. 21 minutos, cuidadito. ¿Quiénes están dentro? Uy, aquí el buen robot va a tanquear. Vamos a ver cuántos ataques recibe para que puedan sacarlo. Uy, ya no hay ataques. Ay, solo hay uno por parte de KTA. Está agrupando. Ok, ya hicieron agrupación. Uy, solo le bajaron un poquito, miren, de 10 millones a 9.6. Tony, subir a Reina 30 quiere decir que también los edificios se pueden subir a 30, ¿no? Sí, todo 30. Y ahí es donde se viene lo caro, porque imagínate. ¿Recuerdas en su momento para llegar a 25? Los almacenes pedían más que la Reina. Ya te darás cuenta cuánto piden los almacenes para 30. A ver aquí. Bien, 920. Y hay muy poquitos atacando por parte de KTA. Uy, bien. Tomando acción de colonia. Sí. Ok. Mejor todos nos quedamos en 25, ¿no? Es que si sale 30 hay que subir a 30 obligado. Ahí es donde te sirven las granjas. Yo ya creo que me voy a empezar a ya concentrar en mis granjitas. Será solo full granjitas nada más. Voy a preparar todos los macros. Solo que antes, gente, sí servían las granjas con los emuladores. Ahora no te permite abrir varias cuentas en simultáneo, o sea, a la misma vez. Es lo malo. 10 minutos. Uy, KTA ya está en lo último, gente. Esta batalla ganó Cole. En lo que queda de tiempo les van a hacer retroceder esto. Tan. Van a robarle esta residencia. Y ahí es donde Cole se puede hacer TP en toda esta zona. Los van a sacar de esta zona los de KTA. No sé qué quiera hacer ahorita TGM o les dé CIZ. Vamos a ver qué quieran hacer. A menos que quieran dar un soporte para poder dar la top. Dice, te usaría de granja, pero no puedo, me ganas, dice por acá. Es que imagínate los recursos que van a pedir subir a 30. Es mucho. Ya sería para jugadores avanzados ya. O sea que llegues a un cierto punto donde puedes desbloquear eso. 70%. Ya mismo se construye la torre.
Ya mismo, ya mismo. Vamos a curar. Acelerar. Vamos curando esto. Vamos acá. Dentro. Vamos a ayudar. Con lo que se pueda, gente. Suerte que es como transportador. Los transportadores llegan rápido. Tú me das 200 millones de arena y te doy 200 millones de carne. Un trato justo, ¿no? No, la carne no ayuda, gente. La carne es lo que más sobra en las cuentas. Más bien la arena va a ser preciada ya en esos puntos. ¿Cuántos activos cola ahorita? Ahorita están 18. 18 activos. 18 activos hay ahorita. Ahí lo puedes pillar. 18 activos hay ahorita. Es que en KTA también ya hay uno que otro que está participando. Se construye esto y los que están aquí se tepean. Es lo normal. Oye, a mí sí me gusta la skin del tronquito. Algunos dicen que no les gusta. Y yo les diría que sí se ve chévere la skin del tronquito. El tronquito que parece pirata. Tony, ¿sabes qué le hizo la antigua cuenta de Soul? Sí sé. Solo que por acá, gente, no puedo comentar ese tipo de cosas porque hay gente que de la moderación de Deam que anda chequeando los directos. Dice, cuando eres guardianas, la carne se consume a full, Tony. Aún así sobra, te diría. Aunque se consuma a full la carne, el juego lo que más te da es carne. Dice, tengo una granja guardiana. Ah, ya veo. Pero te diría que te sobra full la carne. O puede que me equivoque también. Puede que me equivoque, quién sabe. A ver cuánto va la torre. Uy, poquito. Ahí va tope, gente. Cole va ganando ya. Ganó esta pelea. Dice Tony, por fin me salió cristal para 4 estrellas, pero estoy con dudas. ¿Cómo así con dudas? No, mucho mejor, crack. Tony, manda segunda tropa a la torre. Mando segunda tropa. No me van a sacar. Es que más bien voy a gastar hormigas de temporada, crack. A la otra torre, dices. ¿Qué, construyeron otra torre? ¿Dónde construyeron otra torre? Ah, ok, sí. Hay aquí abajo. No me había dado cuenta, mira. Mandemos esto. Vamos a luchar un poco acá. Ah, cierto que habían... Sí, ahorita lo envío. Ahorita lo envío. Sí, ahorita lo envío. No sabemos hasta que tengamos cuenta guardiana. No, es que sí, las guardianas consumen más carne. Eso sí. Pero no sabría decirte si es que se gasta muchísima la carne. Es que el juego da demasiado. Mira, esta cuenta tiene de carne tiene 6.1 G. Puede que sí se mantenga nivelado, te diría. Tengo chinches, 2 estrellas rojas, enterradora 2 estrellas rojas y de apoyo de transportadoras a 4 estrellas. ¿Por cuál cambio? Cámbiala por las chinches. Las chinches ya no... Cristal es mucho mejor que chinches, crack. Ve las marcas, me dice. Ah, ok. Entiendo. Van a construir hacia abajo ya. Más bien el objetivo es llegar hasta la residencia nada más. El plan que tiene ahorita. Que ahorita veo. Al parecer lo que van a hacer es construir hasta aquí. O sea, van a construir hasta la residencia, dominar esta zona y luego van a ir a construir hacia abajo.
Yo pensé que les iban a presionar hasta el fondo. Pero más bien lo que va a hacer Sky es presionar hasta acá. ¿Cristal 4 estrellas será mejor que Chinches 2 estrellas rojas? Claro que sí. Ariel, sí, te lo digo yo porque yo fui un jugador así. Que tuvo Cristal 4 estrellas y 4 estrellas daba mejor resultado. Entre a ver algo antes de dormir y Tony todavía sigue directo. Ahí le vamos, crack. La residencia no importa. Ah, no quieren la residencia. Quieren asegurar la maravilla más que todo. Pero sí veo que están avanzando hasta aquí, mira. Muy buena ahí. Están presionando a full, miren eso. Uy, esta torre. Ya está por construirse, gente. Uy, me sacaron, ¿verdad? Voy a tener que acelerar, gente. Vamos a ayudar. Vamos. Destruir, mandemos la pro. Listo, ahí estamos bien. Por acá dice importante. Ok, lo más importante es no dejar a KTA ir al sur. Listo. Entiendo. La maravilla es lo más importante entonces. Lo que están bloqueando es ahí a la top. Uy, por ahí hicieron una donación. El buen robot, gente. En la transmisión se mandó un super chat. ¡Qué crack! Tony ha donado 10.000 wons. Gracias por el super chat, crack. ¡Qué crack! Contexto, gente. Robot se llama Tony, verán. Se llama igual que mí. Bueno, el tema del nombre del canal, ¿no? Dice Tony, si tengo la hormiga fantasma 4 estrellas, saltarina 2 estrellas, enterradora 4 estrellas y chinches, ¿cómo me recomiendas organizar? Dale prioridad fantasma. Es buena. Primera línea. Se recomienda usar fantasma de segunda, crack. Porque tiene la habilidad de que te quita efectos negativos. Es muy buena. 2 estrellas es God. Como la tienes a 4 está muy bien. Saltarina yo la quitara. No te va a ayudar. Juega así. Enterradora primera. Fantasma segunda. Y chinches de tercera. Yo te diría que ya no juegas con la saltarina. Protege los otros edificios en el sur. Listo, Soul. Perfecto. Van a ganar más bonificaciones más que todo. Robot súper humilde como siempre. Sí, que crack. El buen robot pasándose en la transmisión, gente. Vamos a ver. Ah, vale. No me han estado sacando de la torre de aquí. Vamos muy bien. Déjame ver detalles. Ok. Muy bueno, muy bueno. Estamos súper buenos. Y eso que el buen robot, gente, es miembro del canal también. Hasta ahorita él no ha ganado ningún paquete. Dice que está bien. Haz aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, aguantamos 2, perdimos 1. Curamos otra vez. Ya debe tener 2G de kills. Ya debe tener 2G de kills el buen robot. Déjame chequear. Vamos a curar esto. ¿Están haciendo agrupación? Están entrando. Vamos a reforzar. Vamos por acá. Accionar. Estamos bien. Ya debe tener gente. Déjenme ver las kills. Ya tiene 2G. Tiene 2. Ya hace poco nomás llegó a 2G. Qué god, ¿no? 2G de kill ya. El buen Aret está entrando al top 9 ya. Miren eso. Súper fuerte. Ahí estamos muy bien. Le dirá a Robot que me regale un insecto, dice por acá. Soul, ¿qué pasó con tu cuenta? ¿Qué conseguiste hacer? Ahí están hablando, miren. Tony, mañana en el directo, ¿abrirás los huevos de tu cuenta principal? Sí, ahí voy a abrir. Solo que no tengo muchos. Yo usualmente cada semana los abro.
En las otras cuentas que tenemos sí lo vamos a hacer, gente. 5 minutos se construye la torre, gente. Muy buena victoria contra KTA. Todavía no se pierde la guerra, pero ya esta es una victoria ya. 4 minutos. La torre está por caer. Buena ahí, buena ahí. Se construye, se construye. Falta poquito. Aquí abajo también estamos construyendo. Quieren bloquear en todo sentido a KTA para que no pueda moverse. Miren, hasta fue el de Flame tiene el skin. Qué god. A ver, 2 minutos. Ok, me van a regresar algunos. ¿Quién está tanqueando ahorita? Uy, mi cuenta. Vamos ahí. Bien. Ant-Man. Ok. Vamos ahí, vamos ahí. Todavía sigo aguantando. Ya no me mandaron al lobby. Tony, ojalá ganemos el Barren. Ángel, yo siendo realista, el Barren que nos tocó, tenemos muy altas probabilidades de perder. Si nos organizamos bien con el campamento y todo, te diría que podríamos tal vez tener la posibilidad de ganar, pero pinta mucho que vamos a perder. Es que hay un jugador que está muy roto. A ver aquí, bien. Vamos a curar, aceleramos. Vamos aquí. Bot. También no están haciendo agrupaciones, así que tranquilito. ¿Cuánto le queda? Y si empezamos a organizar, tú lo puedes hacer bien, bro. Lo que pasa es que, aunque yo quiero organizarlo, es la falta de tiempo, te diría. Por eso es que no soy R5. Ahorita toca ver si es que los demás se quieren coordinar bien y le damos a full. Todavía me queda hongo, gente. Todavía me queda hongo. Dos minutos. Se construye. Y los que están aquí de KTA se tepean, verán. Ya van a ver, ya van a ver. Vamos, ahí. Tope, a tope. Bien. Uy, un minuto. Otra vez. Van a quitar 2 torres ya. Quitaron una y aquí va a ser la segunda. Dice, ¿no has pensado en cambiarnos un servidor a uno no tan pay to win? Yo diría quedarnos aquí nomás, Ángel. Es más que todo para aprovechar Marmota y que de alguna manera estemos en una alianza donde no nos toquen con jugadores muy fuertes. Aunque aún así los emparejamientos son desbalanceados y sí o sí te van a tocar con jugadores fuertes. A menos que la suerte sea tuya y tú seas la alianza más fuerte. Vamos a ver ahí. Presiona 15 segundos. 14, 13. Uy, 17 en las últimas. Sí regresaron algunos. Bien, 12, 11. 9. Uy, en ese último golpe regresaron a full. 4, 3, 2. A mí me sacaron 1. Bien. Miren, si vieron cómo se hicieron TP todos. El siguiente punto es este. Uy, robot de una, gente. Él aprovecha la posición y de una se marca. Muy buena, le destruyeron otra. Vamos a curar esto. Seleccionamos, curamos. Vamos por acá. Bueno, este le dejamos sin problema. Ahorita van a invadir. ¿Cómo estás, Conker? ¡Qué crack! Gracias por estar aquí, papu. Oye, bro, dice, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿A qué equipo le vas a nivel mundial? No me gusta mucho el fútbol, les diría, gente. Más bien, así fanático del
el equipo de mi país nomás. O sea, cuando representa en equipos mundiales nada más. Así cuando se juega en el mundial. Pero no soy muy fan, gente. A ver, entro por acá. Creo que me voy a teletransportar aquí. Me voy a teletransportar para posicionarme más cerca. Y así apoyamos al buen robot. Robot es implacable, gente. Vamos ahí. El Tony le va a la América, dice. A ver. Bien. Uy, cierto que estaba construyendo la torre de acá. Otra vez toca mandar. Uy, ya no me quedo dormido. Vamos a ver si aquí completamos con una. Y tocamos. Sí, estamos. Cambiamos eso. Y vamos ahí. Ahí estamos bien. Ya veo que KTA ya muchos ya no están apoyando, gente. Miren eso. Es que llega Robot con esto, gente. Ves un jugador con esta estrella y todo. Uy, dices, cosa seria ya. A ver por aquí. Bien. Oh. Bien, gente. 35. 33. Están empezando a hacer agrupación todavía. No se quieren rendir. A uno que otro se está haciendo. Estos dos jugadores todavía están. El tema es llegar a este punto y ya no debes tener hormigas. Ya debes tener menos hormiguitas. Ya no debes tener T10. Déjame ver estos jugadores que me atacaron. Claro, mira. O sea, y ya llegas a este punto donde ya atacas solo con T10. Ya no tienes las de temporada. Yo estoy aguantando porque una línea quité. Para poder tener un poquito más. Aunque sí tiene esta cuenta comprado honguitos. Sí tiene esta cuenta comprado honguitos. Muy bien. ¿Qué puesto hoy aquí? Uy, contra Robot sí les va a costar sacarlo. Robot igual juega así. Ah, no, ahorita ya está jugando full mixto ya, así. Completísimo. Es que a este nivel se estaba esperando nomás. RIP KTA dice por acá. Literal, los vencieron. Los vencieron. Ya KTA no puede. Ya vamos a entrar 4 horas de transmisión. Prácticamente desde el reinicio están peleando. 4 horas y 20 minutos de pelea. Nosotros iniciamos un poquito después. Súper fuertes, gente. No hay nivel de pare ahorita. Ya a este punto, uy. Pues van a avanzar. Pero ahorita solo otro plan de call es asegurar esta zona nada más. Asegurar más estructuras, es lo que toca. Hay que tomar la mayor cantidad de estructuras que se pueda. Así aseguras todo. Dice, ¿cuánta velocidad de combate tiene la cuenta de Naret? Aquí te puedo mostrar. Tiene 922. Tony, para ahorrar hongos, ¿en qué línea se recomienda poner las T10? En segunda. En primera déjala para que pueda aguantar la primera línea. Y de tercera la hormiga que hace más daño. La que tengas de soporte, úsala con T10. Porque esa va a dar soporte a tu equipo. Bien. Ok. Acelerar aquí. Uy, ya me quedé sin hongos, gente. Vamos a tener que curar 4 horas. Vamos a usar una nomás. Esto nos da 4 horas de hongo. Ay, no. Curando ahí. Perfecto.
¿Está lleno? Sí. Vamos. Falta una compra más y bueno, el día de mañana tiene que hacer la compra. Le he dado otro palito. Vamos ahí. Bien. Uy, esa agrupación. Quedaron a robot, no. Se quedaron en robot más bien. Bien, 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 bien. Podemos aguantar un poco más. Dice, ¿dónde hay tanta resistencia? No he visto que... Sí se aguanta. Mira, hasta ahorita no he gastado nada. Ya está agotada la unidad 3 y 2. Ahorita vamos por la unidad 1. Por eso al final dejas la Pro. Porque al tiempo que vas gastando esto, te da chance a que se recupere la unidad Pro. Entonces, como la unidad Pro tiene más estadísticas, pues en peleas casi al último, donde ya todos están casi agotados y eso, te ayuda. ¿Cómo va, Tony? ¿Cómo estás? Vean. Ella a tope. Ganando la pelea ahorita. Paul ganó a KT ahorita. Ahorita estamos destruyendo ya su tercera torre ya. Vi a uno que tiene... Déjame chequear. Vi a uno que tiene 995 de velocidad de combate. Ya están cerca de los 1000. Qué loco, ¿no? Llegar a esa velocidad de combate es una locura, crack. Se siente la falta de hongos, dice, por no llegar a los 40k de honor de la primera batalla. Exacto. Los que ya hayan llegado, se nota el almacén y la regeneración, porque regeneras más rápido y el almacén pues aumenta. Dice Tony, ¿a cuánto te sale comprar una rama dura? Me refiero al mínimo gasto. $5. Es el mínimo. Hacer una compra diaria de $1. Si haces eso, por las 10 ramas que necesitas son $50. $50 te cuesta una skin. Por la mínima compra de $1 diario. Versus lo que costaban en su tiempo, pues también. 28 minutos. Y está haciendo una agrupación. Solo uno ya. Ok, mandaron a regresar. Gracias, Tony. Gracias a ti, crack. Vamos ahí, vamos ahí. A ver. Todavía no llega hasta mí. Sacaron a robot ahorita. Ah, ya estoy tanqueando yo. Ya estoy tanqueando. Compras un paquete de $1 por 5 días y así. Exacto. Son $5 por cada ramito. Entonces, como necesitas 10, ya se te hace una inversión de 50. Pero no es una inversión así de golpe. O sea, es el evento de ramitas que llega 2 veces por mes. Si tardas en farmear, eso sí es cierto. Imagínate, 2 ramitas por mes. Bien, vamos a curar otra vez. Aceleramos. Bien. Tope. Y sin problema. Por aquí. Esfuerzo. Vamos ahí. Tony, esa cuenta ya es tuya. Podríamos decir que casi mía. Casi. Solo porque el buen Aret como que ya no tiene tanto tiempo para jugarla. Entonces, ahí me dijo que yo puedo hacer lo que quiera en la cuenta. Obviamente no comprar cosas, eso sí. Más bien el buen Aret dijo que cada cierto tiempo, si es que iba a haber cosas interesantes, iba a comprar cosas de eventos. Como salió hace poco el evento donde ofrecían el armadillo, se sacó el armadillo. También sacó el despertar de la transparente ahorita, porque quiere mejorar el despertar de la hormiga... No, la hormiga fluorescentes. De arqueras. Dice, pero se llama Tony JM, por eso digo. Ahorita le cambié el nombre. Y vamos a tope. Vamos ahí a tope. Bien. Estamos bien. Let's go. 31 minutos. Ah, ya llega el transbordador también.
Creo que les van a dejar tras del transbordador posiblemente. Sea el plan. Dejarlos hasta ahí frenados. Es que se impone esto, gente, esa estrella ahí. Sí impone. Si nunca habías visto, aquí varios jugadores tal vez no hayan visto esta estrella. Es que no muchos pueden tenerla. Contados son los jugadores que tienen esta estrella, gente. Ah, el líder de DMC también lo tiene. No sé si es que él se la tiene activado. Es que tampoco sé si es que estará activo. Es que usualmente él no sabe estar activo a menos que sea pelear. Ya llegaron a la maravilla. ¿Será que está acá? Acá está Kevin. ICG. Vale. ¿Cuál será la cuenta de... ¿Cuál será la cuenta de Fabián, gente? Yo sí no sé cuál será la cuenta de Fabián aquí en DMC. Tony, dile al robot que te regale tu cuenta por la amistad, dice por acá. Esas cuentas no, gente. ¿Qué va a regalar su cuenta? $25 minutos. ¿Cuántos entraron? 12. Ok. ¿Por dónde está? Después de enviar su tropa. Que ya está llegando la tropa. Bien, 24. Dice, ¿por qué si ya no tienes tanto hongo, priorizas atacar con tu tropa? ¿Cómo? ¿Por qué ya no tienes tanto hongo, priorizas atacar con tu tropa? Es por la energía. Es para mantener energía. Por momentos cruciales. Ahorita, por ejemplo, tengo ahí hongos para curar. Hay almacenados. Esta cuenta, como ya saben, es Pay to Win. Tengo almacenado hongos para curar. O sea, si necesito hongos, utilizo los acelero y tengo sin problemas. Siempre hay que gastar gente así, progresivamente. Ya cuando no tienes hongo nada, atacas con T10 y igual te gastas tu energía. Hasta quedarte sin nada y listo. Y luego te recuperas al siguiente día. Pasando un día ya tienes la mitad de almacenamiento de hongo. Y en 2 días tienes completo. Bien. Si me reiniciaron. Pues ahí. Ok, ya estamos. ¿Cómo van las kills? Bueno, robot ya sabe, está más de 2G. Más de 2G hasta ahorita. Me quedé. ¿Qué pone? Todavía no vuelve a venir. Ah, no me puedo cambiar hasta que termine la construcción de esta torre. Esperemos bien. Por mientras les puedo mostrar las kills. A ver las kills cómo va. Ya está cerca de 2.1. Robot ya va a farmear 2.1 G de kills. De buen Soul ya está subiendo a 300 también. Tribus. Esta cuenta está en 96, gente. Un poquito más. Y alcanzamos los 100 millones. Alcanzamos los 100 millones, gente. Será de mandar a volver. Y juega con la unidad pro. Dice Tony, vi una cuenta Pay to Win con bastantes cosas, pero muy inactiva. Y le dije que me la regalara. Y me la iba a dar, solo que su dispositivo es iOS y el mío Android. Qué mala suerte. Puedes decirle que le cambie el sistema operativo. O sea, si habla con G me pueden cambiar. Es lo que hizo Naret también. Por ejemplo, Naret juega en iPhone y tuvo que hacer el cambio para que yo pueda acceder también.
Ya como es el último, aprovecha para farmear kills. Pues entonces, pongamos la unidad por entonces. Esta es la más toca ahorita. Uy, ¿qué pasó con la torre? Empezaron a todos a regresar. Y vamos acá. Accionamos. Creo que ponemos todo. Bueno, voy a acelerar esto entonces. Pongamos todo P. Listo. Bueno, ahorita creo que sí se les va a hacer complicado ya. Es lo que esperaba Robot también en esa cuenta. Robot lo que esperaba es también que se agoten todos porque no quería gastar tanto. ¿Cómo estás, Don Bran? Bienvenido, crack. Saludos, Tony. Yuso, Dolly, 2 estrellas rojas. Buena. Longi sin estrellas y muerte 2 estrellas rojas con despertar dado. ¿Es rentable cambiar la muerte por versión 4 estrellas? Te diría que sí. Diría que sí, ya que tienes Longi, va muy bien. Solo que vas a bajar estadísticas, eso es cierto. Pero te va a ir mejor. Pero te va a ir mejor, crack. ¿Ah? Dice, bueno, mientras miré un rato a la alberca, dice. Después de un día largo de trabajo. Dale, Naret. Te lo mereces. Y buena ahí, crack. Que disfrutes. Pero vamos a ver. Todavía estamos dentro. ¿Cómo estás, juega? Bienvenido. Dice, hola, Tony. Saludos desde Aguascalientes, México. Y el servidor 975. Un saludito a la hermosa gente de México, gentita. No sé dónde será Aguascalientes, pero primera vez que escucho eso. Y un saludito para la gente del servidor 975. A ver por acá. Bien, 27. Ok, todavía estamos ahí, OP. Vamos a chequear. 27 minutos. Vamos bien, gente, les diría. Ya estamos 4 horas de transmisión. Súper fuerte. Súper fuerte. Todavía KTA sigue dando pelea, miren. No se quieren rendir. Todavía siguen dando pelea. Miren eso. 18. Ahí van a tope. Ven ahí. Uy, DMC. Hormiguero 3. Hormiguero 4. Dice, muerte funciona en segunda fila para dejar Bombi de tercera, Dolly en primera. Sí. Si es que tienes esas dos, pues también. Es bastante al norte de México, carajo. Ya veo. Entiendo. Bueno, es que no conozco también la zona geográfica de México. Pero más o menos si me dices más al norte, bueno, sí, ya me doy zona. Bien, uy, me sacaron. Pero con eso ya creo que aguantamos más. 1, 2, 3, sí, ya aguantamos 3 y una más, sí. Es que otros ya están usando sus teorías, gente. Bien. Ojito, miren. Soul dice que tiene familia en Aguascalientes, ojito. Tony, una duda. ¿Cómo subo mi hormiguero a estrellas azules o verdes? Mi hormiguero llegó a 5 estrellas. Tienes que sacar la skin de la marmota y seguir farmeando y quedar en el top de marmota, crack. Es la única forma por ahora. Yo en Durango, México, ya veo. La gran comunidad, verán, eso sí es cierto. Yo cuando vi las estadísticas de YouTube, a veces tú puedes ver de las regiones donde ven o los países que las personas más ven tus directos. El país de México es el que más ve. El país de México, gentito. Uy, aquí ya están comprando paquetes, miren.
Dice, yo soy de Ciudad de México. Ah, ya veo. Porque yo soy de Oaxaca. Sí creo que se dice, ¿no? Miren, full gente de México. Solo que a diferencia de mi país, creo que México está 1 hora atrás de Ecuador. Si no me lo recuerdo. Yo soy de estado de Querétaro, Tony. Uy, eso sí no conozco. Querétaro, Ciudad de México, sí he escuchado. Durango tampoco he escuchado. Uy, nada, full gente de México. Tony, tengo 83 huevos. Solo espero tener suerte y sacarme otro cristal. Gracias por decir. Irá faltando 5 minutos. Sí, es bueno faltando los 5. Solo tienes que esperar. Espera nomás. Si es que no te salen las hormigas que quieres, por lo menos te salen corazas, crack. Dice Tony, todo México te quiere. Gracias por el apoyo, gentil. Saludos desde Lima, Perú, Tony. Por ejemplo, Lima, Perú yo sí conozco. Obviamente Perú es vecino. Y obviamente he viajado ahí también. Donde sí he viajado así hasta máximo es Colombia también. Sí, Tony, son las 10:38 p.m. Ya veo, sí. 1 hora atrás de nosotros están. Aquí desde Perú. También me ven de Perú, cierto. Desde Perú también me ven. De Colombia también. Por acá. Bien, pero la gran audiencia sí es de México, gente. Eso sí es cierto. Bien. Dice Durango igual al norte, Querétaro cerca de Ciudad de México en el centro. ¿Cuándo vienes de visita? Uy, gente. Ahorita que tenemos problemas con la embajada y eso. Ya saben que estamos como Ecuador de enemigo de México. Hay problemas diplomáticos con México ahorita. Oh, a la torre 13 minutos. Uy, está costando, gente. Te metemos de ilegal, crack, dice por acá. No, yo soy siempre legal, gente. Siempre hay que hacer el bien. Vamos por acá, 13 minutos. Bien. Uy, ya están agrupando estos dos. Parece que ya les cuesta. Steve, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Vamos a ver. 14. Cierto, Tony, vamos a tener guerra. Más vale que compres hongos México versus Ecuador, dice por acá. Vamos a hacer full pay to win, entonces. Dale, Tony, ven a Querétaro y vamos a la peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. Y la feria del vino y el queso. Aquí sí hay, acá por ejemplo el queso sí se hace. Feria del vino también por acá. Pero si me dices el monolito más grande del mundo, el tercero, pero ok. Muestra algún reporte, Tony. Dice Tony, haces que Ant sea más famoso en toda Latinoamérica. Sí, es cierto. O sea, la comunidad que hablamos español, yo diría que represento más. Hay otros creadores de contenido que también hablan español y eso, pero como que no son muy constantes, lo malo. Cuando tú no eres constante, como que las cosas van mal. Te muestro un reporte. ¿Hay reportes de Lobo vs Robot? Sí, Paul. Déjeme, para los que han llegado hasta ahorita a la transmisión, solo por ustedes voy a buscar el reporte que tenía hacia atrás, pero de robots. Hacia atrás. A ver, para que vean las estadísticas. Robot versus el lobo. Aquí está, gente. Llegué. Aquí está, gente. ¿Cuántos likes tenemos? 128. Buena, gente. Llegamos a 130, gente. 2 likes más y 130 likes y me quedo feliz ya. A ver si le dan un like, gente. Ya 129, falta uno, gente. Un like más. Listo, ahí estamos bien. 131. Listo, gente. Aquí está, gentito. Bueno, primero veamos qué es lo que tienen. Insecto 98 con robot. Plata espinoso al máximo. La hormiga transparente al máximo. Y hasta ahorita solo pueden tener los jugadores la nueva hormiga abeja, según el juego lo llama así, a 7 estrellas por ahora.
hasta que salga el próximo evento. De ahí el jugador de KTA Lobito es 94. Él juega full guardián, miren, en este reporte es full guardián. La bicolor, proate y armadura brillante. Miren eso. Y en estadísticas, ahí es donde está la diferencia ya. Dice, por eso es entre... Ah, dice, pero eso es entre gobiernos. Nosotros los mexicanos estamos en conflicto con los... Claro, eso es cierto, gente. Exacto, exacto. Es por tema de diplomacia nada más. Lo malo es que no se puede ir a México, es lo malo. O sea, si yo quisiera viajar a México, no puedo. Dice, Robot ha estado comprando el despertar la fluorescente de transportadoras. Eso quiere decir, Nared, que próximamente ya se está armando la formación de transportadoras. Es cuestión de tiempo. Maxial arrimó y esa hormiga y otra hormiga bien fuerte que le dé soporte. Y ya está. Él solo va a usar full hormiga pay to win entonces. Tal vez se arme. Tiene el Vindex. Amplificio creo que también se sacó, ¿verdad? Entonces jugaré los 3 unidades universales con sinergia más bien. Es lo que toca de los jugadores más fuertes. Ahí es donde puedes ver. El robot obviamente tiene mejores estadísticas que el Lobito. Pero el Lobito no se queda atrás, gente. Se ha mejorado. O sea, los jugadores fuertes de ahora se han mejorado a comparación de hace mucho ya. Pero si es que tú no te pones a invertir como ellos, sí te vas quedando atrás. Uy, tengo que ayudar, gente. Vamos a ver. Veamos. Por acá. Bien. No están haciendo agrupación. Son ahorita el buen robot está de top ahí. Vamos a poner. Ya debe tener 100 millones la cuenta de Nared ahorita. Dice, y si pudieras viajar a México, ¿a dónde viajarías? ¿Playita? Posiblemente, más de vacaciones, mi día. Por ejemplo, hay muchas agencias de turismo que te llevan a Cancún. Es lo más visitado, ¿verdad? O sea, ir a las playas. Ir por conocer gente. José, bueno ahí. Ok, 10 minutos. Cae, gente. Ok, lograron sacar al robot. Todavía siguen presionando a los de KTA, no se rinden. Pero él nomás está haciendo agrupación ahorita. Hasta que se acabe todo. A ver. Buena ahí, buena ahí. Entra la torre. Bien. Uy, llegó otro. Hay 2 jugadores que tienen esa skin, miren. Muchos saben lo caro que es esa skin, el panal de abejas. Eso es más caro que skin de evento, gente. Muy bien. 1, 2, 3. Aquí aguantas más. Me imagino que ya están atacando solo con T10. No, este todavía tiene hormigas de temporada. Este igual a las estadísticas de Nared. Wow, este sí me da nivel. Ah, miren, la cristal y la fluorescente. Sí, este es jugador pay to win, solo que Nared le gana por los niveles. Imagino que este, déjame ver. Este sí tiene. Ah, no, los mismos temporadas. Estoy aguantando. Si te das cuenta, esta formación está muy fuerte. Esta de aquí. Y puro. Vamos. Teniendo casi las mismas estadísticas, le gana esta cuenta. Dice Tony, ¿cuánto invertiste en el amplificio en tu pro? 350, gente. Cuando salió, pero nos sacamos el mismo día. O sea, no me esperé a los 5 días para sacármelo un poquito más barato. Ya por la emoción del directo nos sacamos el mismo día. Por eso cuesta así. De ahí puede costarte un poquito menos. Hay eventos que salen más baratos también. Pero hay que tener suerte que lo que tú quieras sacarte en ese evento salga barato también. Bien, 8 minutos, está por caer la torre. Uy, con robot ahí al límite.
difícil vencer esto. Tienen que hacerle varias agrupaciones. ¿Vale? Ya no están haciendo agrupaciones. Ya vi que atrás dice que es una cuenta que te prestaron. Sí, esta cuenta sí. O sea, mi cuenta principal sí me saqué el amplificio, pero esta cuenta crack no, este sí es nivel OP. O sea, imagínate en este bar, en esta cuenta está entrando al top 10 de kills. Significa que hace buen daño. O sea, llegar a esos niveles, uy, difícil, crack. Mi cuenta aquí no entraría en el top, tal vez ni el 100 de los que están luchando. Bueno, tal vez sí, porque todavía todas las alianzas no se han enfrentado todavía. Dub, qué crack. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, 7 minutos. Bien. Estamos aguantando fresquito, gente. Ya tiene 64%. Bien. Ahí estamos bien, gente. 6 minutos. Buena. ¿De qué me perdí? Me he perdido de mucho porque ya vamos 4 horas de directo. 4 horas y media ya mismo. Bueno, ahí. 6 minutos. Cae la torre. Uy, todavía están agrupando. Sí, hay todavía agrupaciones. Ah, este es el que es del panal de abejas. Ah, ok. Este de aquí. Buena. Está haciendo un buen trabajo, gente. Esta torre de acá la dejaron ahí. Casi el mismo construir. ¿Cuánto tendré invertido robot? Uy, gente. Yo así les dije la otra vez más o menos un medio millón si es, gente. O cercano a eso sí. Las cuentas más fuertes del juego. Estamos hablando el tigre, robot, el líder de DMC. Por ejemplo, el lobito también debe estar cerca de esa cantidad. Cats. ¿Quién más falta? El jugador que también le sigue a donde vaya el jugador de... El jugador de... El tigre. No me acuerdo cómo es el nombre de él. Pero él también. Esos jugadores fuertísimos. Fuertes. Por ejemplo, Ants Pants también. En los jugadores de bar también hay unos que han gastado casi cerca de eso. ¿Cuál es la diferencia entre apoyo y melee? El melee está hecho para tanquear, Alex. O sea, tiene bonificaciones. Hay algunas melees que activan bastantes habilidades y otras no tanto. Cuando no activa tanto, esa hormiga más que todo está enfocada a darte bonificaciones al equipo. Y a dar full push y eso. Y cuando es de apoyo, te da más utilidad y soporte al equipo. O sea, significa que puede bonificar al equipo con más daño. O puede silenciar al enemigo. O te da más bonificaciones. Te da escudos. O te da daños críticos y así. Y la última línea es a full. O sea, debe ser full daño nada más. O también hay hormigas que ahora las de la selva no solo son de daño. Hacen mucho daño y tienen utilidad. Por ejemplo, causan agotamiento. Hacen... O sea, te dan esquivar en el tema de transportador y así. Ahora dice... ¿Cómo va KTA? ¿Losing? Yes. KTA losing. KTA perdió, gentito. Dice, robot debe ser jaque árabe. No es jaque árabe, él es de Corea, gente. Él es de Corea, gentito. Pero debe ser alguien importante por ahí, en ese país. Dice, las melees están diseñadas para estar frente a aguantar la defensa de la unidad. Y la de apoyo son las que asisten atrás y le dan línea. Exacto. Es así. También puedes poner, las que son de apoyo también sirven de primera línea. Porque también de alguna manera te dan bonificaciones, soporte al equipo. Se puede jugar también. Pero mejor es tener una melee. Porque están diseñadas para tanquear. Son así. No va a buscar que con la melee haga mucho daño, pero más que todo es para tanquear al equipo. Corea dice seguramente trabaja en Samsung. No lo sé, gente, eso sí.
Por acá nomás se pasó gente, ya vieron que mandó una donación también. Dice, ¿vale la pena el despertar de la forma que aclara? Estoy en duda si sacarlo o no. Creo que la formicaria clara creo que es la hormiga transparente, ¿verdad? Sí vale la pena sacar el despertar. Si hablas de esta hormiga, creo que la hormiga transparente le dicen formicaria clara. Sí. Sí vale la pena, crack. Por acá dice, es dueño de Samsung, dice por acá. Vamos aquí. Bien. 3 minutos para que caiga la torre, gentito. Muy buena, muy buena. Hagen, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién va ganando? Call winning. Call winning. Seis minutos. Ok, están presionando muy bien. Mateus, gracias por suscribirte. Ah, el buen Mateus ha sido. Polerrear. Ya están empezando a agrupar. Solo que este nivel ya... Uy, se están estrellando contra el robot. Ahí es donde empieza. Veamos. El tema de kills ya van a darse cuenta. A ver, muertes. 2.1 ya tiene el robot. Ya Naret llegó a las 100 millones. 100 millones de muertes. Detrás de las cuentas de Polar Bear, gente. Qué roto. Este jugador me impresiona mucho que tenga 3 cuentas. O sea, mantener así 3 cuentas. Qué locura. Dice, cuidado con la cáscara de plátano. Dale, Héctor, un salito para ti. Uy, logran sacar a varios. Cuidadito, cuidadito. Hasta aquí les diría... Cole ya ganó. Les va a presionar mucho. A menos de que llegue alguien y les dé soporte. No va a haber retroceso. En esta parte sí van a full. Ahora les diré, en tema de energía, sí queda todavía. Hasta que empiecen a gastar sería a partir de 6 horas. Ahí es donde ya te quedas sin energía. Ahora está muy bien. Lo que van a hacer es avanzar hasta el ferry. Hasta el ferry sería el objetivo. Dice, sería genial una comida. Dice, una comida con la comunidad cuando visites algún país de LATAM, Antonio. Por cada quien que paga lo suyo. Es así, dice por acá. Verá, yo podría ir... Fácil, no se me hará complicado ir a Colombia y México, porque son vecinos nomás. Es cuestión de ir nomás, no hay problema. Pero en otro país, depende mucho si es con visa y eso. Entonces, como si necesitas visa y ese tipo de cosas, pues no hay tanto problema. ¿Transmitirás DMC? Sin duda que sí, gente. Verán, DMC, yo creo que el día de mañana hay pelea. O en unas horas, tal vez. Porque sería contra TGM. Es que ahorita están sin arcilla, gente. Entonces, como necesitas en estas zonas 4000, te regenera por cada hora. Creo que es así, ¿verdad? Déjame ver las torres. Sí, 2000 por hora. Y como necesitas 4000, es por cada hora. Por cada 2 horas estarían avanzando una torre. Pues serían 2 horas. Igualmente aquí 2 horas. Por lo menos serían hasta llegar y que se encuentren gente, pasarían 2, 4, unas 6 o 8 horas más o menos. 6 o 8 horas calculo que llegarían aquí, porque ya están escasos de arcilla aquí. En cambio aquí Colsi debe tener mucho porque solo han avanzado un poco. Nada más por el tema de la pelea han almacenado a full. Uy, la torre queda 3. Están aguantando ahí a full, gente. Sí, peleará contra 2. DMC se enfrentan contra 2. Solo que el otro rival llegaría un poquito más tarde. Pero el primer rival sería contra TGM. Eso sí. Sí, la pelea de DMC sí la vamos a transmitir. Tal vez sea mañana temprano. Porque mañana temprano se enfrentan. Mañana temprano se enfrentan. Pues les digo, unas 6-8 horas es. Si es 8 horas mejor para que pueda descansar un poco.
y estar muy bien. Y así hacemos una transmisión de unas 2 horas, porque hay, por ejemplo, si pelearían, ¿qué será? De aquí hasta 6 horas, sería tipo 13, 14 UTC, tipo 7 de la mañana más o menos en mi país. 7 de la mañana, estaremos en transmisión 7, 8, 9, hasta las 9 por ahí. No creo que vaya a durar más, o menos que sea 2 versus 3, quién sabe. Puede durar más. Es que tipo 10 gente, tipo 9 y media me voy al gym yo. A menos que falte el gym, pero no. Vamos a ver por aquí. 1 minuto, ya mismo cae gente. Ya mismo cae. Ya mismo cae, falta poquito, falta poquito. Bien, ok, mandaron a regresar algunos. 1 minuto. Debe estar a tope el robot. Literal. Y Sky, ¿qué está haciendo? Ellos lo que están haciendo es dominar la parte superior. Ellos también van a interceptar. Ellos lo que van a hacer es cerrar camino, me imagino. No van a hacer que nadie siga avanzando. Entonces van a hacer 2 alianzas aquí. Más adelante, sin duda Robot va a ayudar por acá. Si es que tiene problemas de DMC. DMC creo que está confiado. Sí diría que pueden contra 2. Y solo Tony, ¿me podrías explicar cómo es eso de farmear sedadores en el día de tomar el árbol en el server? Bueno, es un temita extenso, te diría, Lucho. Tengo una transmisión que hice en mi canal. Puedes irla a verla, crack. Ahí te explico desde el inicio qué es lo que debes hacer. Porque hay que coordinar si es que quieres hacerlo bien, o te pueden coordinar con la alianza o con el servidor. Te diría que lo vayas a ver. Porque aquí, como no estoy en el árbol, no te podría explicar muy bien dónde te debes posicionar y así. Te diría que lo cheques. No es tan extenso, es tal vez los 15 minutos de la transmisión, te lo explico todo. Y ahí toda la transmisión es solo farmeando aceleradores nada más. 15 segundos, 14, 13, 12. Buena. Va a caer la torre, gente. Ya los de KTA ya no están agrupando. Perdieron la torre. Son 3 torres perdidas ahorita por KTA. Estamos hablando 4, 8, 12.000 de arcilla. 12.000 de arcilla ya. Uy. KTA se plantó otra torre, porque aquí veo otra zona. Ah, se plantaron. Ah, los de Colson. Ok. Col plantó aquí. Ok. Va a seguir el push, gentito. Muy buena por esa parte. Uy, uy, uy. ¿Por qué se hizo lento? Uy, casito que se laguea, gente. Tony, ¿algún consejo para tonar nodos de alto nivel como los 11? Depende mucho la dificultad en la que estés, ¿no? Hay eventos que tienen dificultad alta y ahí es donde se dificulta mucho tomar los nodos 11. Lo que te recomiendo es usar formación mixta, crack. Si tú eres arquero, juega guardián y 2 arqueros. Usualmente funciona más con insectos universales, pero tienes que usar hormigas de temporada. Y si puedes, si ya tienes las T10, las mejoras para que te den mejor buff. Crack, ¿harás algún video de qué estructuras se pueden desconectar para ahorrar hongos? Bueno, sí me hace falta un video así. O sea, en específico explicar qué estructuras hay que desconectar. Hola Tony, ¿en cuánto dinero puedo iniciar a jugar para iniciar bien? Tal vez iniciar bien. O sea, si quieres gastar más o menos, te diría 50 cada mes, $50 cada mes. ¿Qué paquetes valen la pena ahorita para comprar así, siendo una buena inversión? El contrato de luz y el plan de crecimiento de insecto. Estos 2, crack, son lo mejor. Son $50 al mes. Con esto, crack, te diría jugador así que no quieras gastar tanto, y te mantienes bien. Te mantienes muy bien, crack. Muy buena, muy buena. Bueno, gentita, creo que hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Ya sabe lo que va a pasar aquí. Les van a hacer retroceder a cierto punto y ya no van a poder avanzar. Voy a ir a cenar porque si no se me pasa y me olvido, gente. Pues hay que cuidar también. No olviden comer y alimentarse bien. Voy a estar al tanto
para la transmisión, porque la transmisión de aquí, gente, esta es importante también, porque aquí sí es posiblemente 2 versus 1, gente. Tony, muestra las keys antes de irte. Ahorita las muestro, gente. Aquí va a ser importante. 2 versus 1 sí va a ser. Vamos a ver si DMC puede contra 2. Sí, creo que lo puede. Si no, ya viene el refuerzo. Vamos a ver. Voy a mostrar las kills, gente. Configuración. Muertes. Y listo. Así terminaron las muertes, gente. Ya saben, robot dominando. Solo que el lobito, como se desconectó, ya no está farmeando kills. Pero él se quedó. Si no, él, tal vez llegando a un punto, sí puede farmear bastantes. Y ahí estamos bien. Lo que sí, gente, está bugueado esto. Miren lo que dice: Alianza Key of the Ants, Alianza Key of the Ants, Alianza Key of the Ants. Todos pertenecen a la misma alianza. Este está bugueado. Ah, no. Una es Key of the Legends. Ah, yo estaba leyendo mal, gente. Key of the Legends, Key of the Ants. Key of the Legends. Ah, ok. Yo estaba leyendo mal, gente. Sí, gente, estaba leyendo mal. Sí, sí. Es diferente. Una es Legends y otra es The Ants. Ah, pero son King. Ah, no, y otro es Kings. Kings of the Ants es. Y otro es King nada más. Ok. Vale. Y así terminan los kills, gentita. Cualquier cosita, ya saben, a cualquier hora que empiece DMC le damos a full, para que tengan en cuenta. Les agradezco mucho por haber estado en la transmisión. Espero que se la hayan pasado muy bien. Gracias a los que se hicieron miembros del canal y hicieron sus superchats. Es un gran apoyo para la creación de contenido y sobre todo espero que hayan disfrutado, gentita bella. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima transmisión, que esta vez vamos a tener buenas transmisiones. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean, one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.